Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, recuerden que la clase pasada que vimos teorema del residuo, vimos cómo hacer división sintética y vimos que podemos unir esos dos resultados para factorizar varias expresiones que no podemos factorizar utilizando los casos de factorización habituales. Sin embargo, vimos el tema muy rápido, entonces hoy vamos a iniciar por eso. Vamos a volver a repetir esos dos temitas porque es muy importante, sobre todo para solucionar ecuaciones. Entonces vamos a repetirlos, pero pues de una forma más detallada y con más calma, ¿listo? Entonces, primero, ¿en qué consiste el teorema del residuo? Recuerden que cuando ustedes hacen una división, el residuo básicamente es lo que sobra. Si el residuo es cero, nosotros decimos que la división es exacta, ¿listo? Y si tiene un residuo diferente, pues decimos que es inexacta o que básicamente pues tiene cierto residuo. Entonces, el teorema del residuo solo se puede utilizar cuando el divisor es de la forma x menos algo o x más algo. Es decir, puede ser x menos 2, x más 3, x menos 4, pero no puede ser de otra forma. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Podemos utilizar como divisor x menos 2? Sí. X al cubo menos 2 no se podría utilizar. 2x más 1 tampoco, porque la x tiene que estar sola. Sí. Entonces, aquí como nos mencionó Juan David, recordemos que una división tiene las siguientes partes. Voy a dividir, por ejemplo, 4 entre 3. Entonces, 3 por 1, 3, a 4, 1. Entonces, el número que vamos a dividir se llama dividendo. El número en el que lo dividimos se llama divisor. El cociente es el residuo de la división y este numerito acá es el residuo, que básicamente es lo que sobra. Como les mencioné, si es cero, es exacta y si no es inexacta. Entonces, el teorema del residuo ya no vamos a aplicarlo con números, sino que vamos a hablar de polinomios, es decir, de expresiones algebraicas con exponentes y bueno. Entonces, el teorema del residuo, el primer requisito que necesitamos es que este divisor sea de la forma x menos algo o x más algo, es decir, x menos 2 podemos utilizarlo. X al cubo menos 2 no se puede utilizar. X al cuadrado más 1 tampoco. ¿X se podría utilizar? Sí, este se podría utilizar porque sería como un X a la X más 0, básicamente. X más 1 también, X menos 12 también se podría utilizar, X al cuadrado no, porque la variable tiene que ser elevada a la 1, este tampoco y este tampoco. Entonces, el primer requisito para aplicar el teorema del residuo es que el divisor sea de esta forma. Entonces, vamos a aplicarlo en este ejercicio de acá. Tenemos el polinomio. X al cuadrado menos 2x más 3 dividido entre x menos 1. Entonces, el divisor es de esa forma, sí, lo puedo aplicar. Y entonces, ¿qué me quiere decir el teorema del residuo? Que yo puedo hallar el residuo de una división sin hacer la división, básicamente. Entonces, ¿qué es lo único que me dice el teorema del residuo? Entonces, cambiamos del signo al divisor. Entonces, aquí tengo un x menos 1, entonces va a trabajar con el 1. Entonces, otra forma de verlo es la siguiente. Esto es como si tuviésemos la siguiente ecuación. X menos 1 igual a 0. Y entonces, pues despejamos x. Entonces, x vale 1. O simplemente le cambian el signo, como lo quieran ver. Entonces, lo único que nos dice el teorema del residuo es que si el divisor es de esta forma y queremos hallar el residuo de esa división, simplemente reemplazamos, le cambiamos el signo. Aquí estamos trabajando con menos 1, vamos a trabajar con 1 y reemplazamos. Entonces, aquí reemplazamos la x por 1. Entonces, aquí tendría 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. ¿Listo? Entonces, 1 al cuadrado me da 1, menos 2 por 1 me da menos 2 y más 3. Entonces me quedaría acá. 3 más 1 me da 4, ¿cierto? Y 4 menos 2 me da 2. Entonces, el residuo sería 2. Entonces, aquí ya hice la división completa, como se hace una división de polinomios, y el residuo da 2. Entonces, para eso sirve el teorema del residuo. Y ustedes dirán, pero más allá de esto, ¿para qué sirve? Pues la ventaja de esto es que si en una división el residuo les da 0, ¿qué es lo que pasa? Que tanto el divisor como el cociente van a ser parte de la factorización. Es decir, si el residuo de una división de polinomio les da 0, quiere decir que tanto el divisor como el cociente son la factorización de esa expresión. Entonces, esa es la utilidad que tiene más allá de saber cuál es el residuo, es ese. Si el residuo les llega a 0, quiere decir que tanto el divisor como el cociente son la factorización de esa expresión. Entonces, por eso lo vamos a utilizar más adelante. Listo, veamos este ejemplo acá entonces. Listo, pero antes, entonces, como les comenté, esta es la división completa y como era el residuo nos dio 2. Entonces, aplicando, ¿se acuerdan del algoritmo de la división que era dividendo es igual a divisor por cociente más residuo? Entonces yo puedo escribir x al cuadrado menos 2x más 3, lo puedo escribir como el cociente x menos 1, pero perdón, el divisor x menos 1 por el cociente que es x menos 1 más el residuo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el residuo llega a dar 0, esto desaparece y nos queda factorizado. Entonces, esa es la utilidad del teorema del residuo que lo vamos a apoyar con la división sintética que nos va a permitir hallar factorizaciones. Entonces, veamos otra aplicación del teorema del residuo. Entonces, ¿puedo dividir esto entre esto a través del teorema del residuo? Sí, porque el factor es de la forma x más 2. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el signo a esto, es decir, voy a reemplazar por menos 2. Entonces, sería 4 por menos 2 al cubo sería menos 8. Listo. Más
3 por menos 2 al cuadrado es 4. Recuerden que si tienen una base negativa, le da a un índice par, les va a dar positivo. Y si es impar, negativo, como acá. Y más 20. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces, menos 8 por 4 me da menos 32. Listo. 4 por 3 me da 12. Y le sumamos 20. Entonces 20 y 12 me da 32. Menos 32 me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo dividir este polinomio entre este de forma exacta. Pero la implicación importante es que cuando yo haga la división, tanto este divisor como el cociente de esa división van a hacer la factorización de este de acá. Esa es la importancia que tiene el teorema del residuo. Entonces, ya que vimos para qué sirve el teorema del residuo, vamos a ver cómo podríamos hallar eso a través de la división sintética. Entonces, la división sintética no es más que una forma de realizar una división sin poner todas las letras, porque como ven, cuando uno se la completa, entonces le toca que necesito x al cubo y tengo x al cuadrado, entonces tengo que multiplicar por x, lo paso a restar, realizo las operaciones y otra vez así, es muy largo. Entonces la división sintética me permite dividir polinomios de forma sencilla utilizando solo los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números que acompañan a las letras, básicamente. Pero nuevamente, aquí el requisito que necesitamos para poder hacerlo es que el divisor sea de la forma x más algo o x menos algo, y ahí es como los dos están relacionados, básicamente. Entonces, el primer paso para hacer división sintética, pues es ver que el divisor es de esa forma. Entonces, en este caso, es de esa forma. Listo. El siguiente paso es organizar el polinomio de forma descendente, es decir, de mayor exponente a menor exponente. Entonces, por ejemplo, aquí ya está organizado. Tengo x al cuadrado, x y el término independiente siempre da últimas, que pues el término independiente, recuerden que es como si tuviésemos x a la 0, solo que no se pone. ¿Listo? El segundo paso es poner los coeficientes de cada grado en una fila, ¿listo? Y si falta algún grado, ponemos un 0. Entonces iniciemos. ¿Cuál es el grado más grande que tenemos acá? X al cuadrado. ¿Y qué coeficiente tiene? 1. Listo, ¿qué coeficiente seguiría? El de la x, que es menos 2. Y finalmente viene el de x a la 0, que es el término independiente, que sería 3. Si llegara a faltar, digamos, si no estuviese este término, toca poner un 0 ahí, ¿listo? Toca dejar como el hueco. Listo, entonces, ¿cómo hacemos la división? Entonces, nuevamente, como hicimos en teorema del residuo, vamos a cambiar el signo al divisor. Es decir, si estábamos trabajando con x menos 1, pues vamos a trabajar aquí con 1. Y es simplemente, bajamos el primer término, 1, y entonces multiplicamos 1 por 1, 1. Listo. Ahora tenemos que hacer esta suma. Menos 2 más 1 me da menos 1, ¿cierto? Ahora, nuevamente lo multiplico. Menos 1 por 1 me da menos 1. Y 3 menos 1 me da 2. Listo. Este último numerito que les dé en la última columna va a ser el residuo. Entonces podemos verificarlo rápido por el teorema del residuo que vimos anteriormente. Entonces reemplazamos aquí por 1. Entonces 1 al cuadrado me da 1, menos 2 más 3. Esto me da 2, efectivamente, el residuo da 2. ¿Listo? Pero además de hacer la división y que nos dé el cociente, la división sintética es buena porque nos permite sacar la división completa de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el cociente de la división? Pues simplemente el cociente va a ser poner esto en un factor. Entonces hagan de cuenta que esta es la solución de una ecuación, es decir, que esto vale 1, x vale 1, y yo necesito igualarlo a 0, entonces simplemente ese 1 que está sumando lo paso a restar. Listo. Este sería el cociente. Perdón, este sería el divisor. ¿Listo? Este sería el divisor. O si no, pues de donde, si estábamos trabajando con 1, quiere decir que venía un factor x menos 1. Cualquiera de las dos formas lo pueden ver. De esta forma, que simplemente igualan x a lo que les deja y después necesitan que esto quede igual a 0. Entonces, pues simplemente el 1 que está sumando lo pasan a restar. O la otra forma decía que están trabajando con 1 es porque en el divisor era un x menos 1. Entonces ya sabemos cómo sacar el divisor. Ahora el cociente, ¿cómo se saca? Simplemente vamos a utilizar estos numeritos que nos quedan acá, elevados a un grado menor que el que estamos trabajando acá. Es decir, si aquí estábamos trabajando con x al cuadrado, entonces aquí ¿qué exponente va a ir? X a la 1, ¿cierto? Y acá, ¿cuál sigue? Pues aquí vamos a ir reduciendo el exponente. Entonces aquí estamos trabajando con x a la 1, aquí trabajamos con x a la 0, pero x a la 0 no se pone. Entonces, aplicando el algoritmo de la división, x al cuadrado menos 2x más 3 va a ser igual a el divisor, que ya sabemos que es x menos 1, ¿listo? Pues venía de la división, y si obtenemos acá, ya sabemos cómo sacarlo, ¿listo? Por el cociente, que ya sabemos que es este, como no se pone 1, entonces se deja simplemente la x menos 1, y se le suma el residuo. Entonces, esa sería la forma de primero hacer la división sintética, y luego cómo pasar eso por el algoritmo de la división. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Entonces, tenemos 4x al cubo más 3x al cuadrado más 20 dividido entre x más 2. Entonces, ¿puedo hacer división sintética? Sí se puede. ¿Por qué? Porque el factor es de la forma x más 2.
Entonces, miro que está organizado de forma descendente. Entonces, tengo al cubo, al cuadrado, seguiría a la 1 que no está, y el 20. Listo. Siguiente paso, tenemos que poner los coeficientes. Entonces, el x al cubo, tengo un 4. Seguiría x al cuadrado, que es 3. Seguiría x, pero como x no tenemos, vamos a poner un 0. Y seguiría el término independiente. Listo, entonces, ¿por qué número voy a dividir? Si aquí estoy trabajando con x más 2, aquí le cambio el signo, voy a trabajar con menos 2. Y hago lo mismo, entonces bajo el primero, 4, y empiezo a multiplicar. 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Listo? Y hago esa suma. Tengo 3 menos 8 me daría menos 5. ¿Listo? Si tuvieran el mismo signo, lo sumamos, pero como tienen diferentes signos, lo restamos. Y multiplicamos nuevamente. Menos 5 por menos 2 da 10. 10 más 0 me da 10. ¿Listo? Y 10 por menos 2 me da menos 20. ¿Listo? Y 20 menos 20 me da 0. Recuerden que este numerito de acá va a ser el residuo. Entonces, ¿cómo escribimos esto? A través del algoritmo de la división. Entonces, 4 x al cubo más 3x al cuadrado más 20 va a ser igual a, es decir, el dividendo es igual al divisor, que es x más 2. ¿Listo? ¿Cómo sacamos el divisor? Simplemente le ponemos x y le cambiamos el signo al número que hay acá. Es decir, estamos trabajando aquí con menos 2 en la división, pues va a ser x más 2. Otra forma de verla es igualar x a este valor de acá, la menos 2. Y pasarlo al otro lado, está restando, pasa a sumar. Entonces el factor que va a ir es x más 2. Listo, multiplicamos por el cociente, que entonces, aquí con qué estaba trabajando, con x al cubo. Entonces aquí va a ir x al cuadrado, x y el término independiente. Entonces va a ser x más 2 multiplicado por 4x al cuadrado menos 5x más 10. Listo. Y toca sumarle el residuo, pero el residuo es 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ven, pude factorizar esto de esta forma. Porque recuerden que factorizar es básicamente una expresión, convertirla en una serie de multiplicaciones, de factores que están multiplicándose. Y entonces, por ejemplo, nosotros no sabemos factorizar expresiones de la forma 4x al cubo. Entonces, aquí ya nos quedó un factor. ¿Y esto qué es? Esto sería un caso 7 de factorización. Entonces, podríamos hacer la factorización. Entonces, esta es la forma en la que se unen los dos. Con el teorema del residuo, básicamente, ¿qué necesitamos para poder hacer la factorización? Que el residuo nos dé 0, porque sabemos que si el residuo da 0, por el algoritmo de la división podemos escribir este número como producto de dos factores, que es justamente factorizar. Y con la división sintética, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el cociente, que es el valor que nos falta. Y lo más seguro es que, por ejemplo, si iniciamos con algo del estilo x a la 5, vamos a terminar con algo de la forma x más algo por x a la 4, y le vamos bajando grados hasta que lleguemos, por ejemplo, a un caso 6, un caso 7 que ya sabemos factorizar. ¿Listo? Entonces, veamos que esto lo podemos aplicar con este caso. ¿Esto que sería en principio? Esto sería un caso 6 de factorización. Recuerden que la diferencia entre caso 6 y caso 7 es que en caso 6, x al cuadrado no tiene coeficiente, es decir, no hay un número que acompañe x al cuadrado. Entonces, ¿cómo se hacía esta factorización? Abrimos paréntesis, la raíz cuadrada de este x, abrimos paréntesis, la raíz cuadrada de este. Ahora los signos. El signo de acá va acá. Y el de acá es la multiplicación de este por este, más por menos, menos. Entonces, como tienen signos diferentes, serían números que multiplicados me den 2, menos 2, y restados me den 1, que es el numerito acá. Entonces me queda 2 y menos 1. Ahora vamos a ver que esto lo podemos utilizar, ahí lo podemos hacer utilizando lo que vimos, teorema del residuo y división sintética. Entonces, ¿cómo aplicamos teorema del residuo? Entonces, primero, ¿cómo sabemos por qué número dividimos? Porque en el teorema del residuo, ¿qué pasaba? Nos daban el divisor, es decir, entre x menos 3 cambiamos el signo, reemplazábamos. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí, como no tenemos número, nos toca probar con los divisores del último. Es decir, tenemos un 2, entonces nos toca tomar los divisores positivos y negativos. Recuerden que los divisores son los números que dividen exactamente al 2. Entonces sería 1, 2, menos 1 y menos 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazarlos en esta expresión, es decir, en x al cuadrado más x menos 2. ¿Y cuál es el objetivo? Que nos dé 0, porque con 0 obtenemos la factorización. Entonces, iniciemos con el 1. ¿Qué pasa si reemplazamos el 1? Tengo 1 más 1 menos 2. 1 más 1 me da 2, menos 2 me da 0, que es justamente lo que quería. Entonces, ya que tengo el valor con el que voy a trabajar, que es con el 1, pasa a ser la división sintética. Entonces, está organizado en orden descendente. Si tenemos x al cuadrado, x y el término independiente. Entonces, iniciamos. Coeficiente x al cuadrado, 1. Coeficiente de x, 1. Y el término independiente. ¿Listo? Aquí en este caso no hay huecos porque están todas las variables. ¿Y por qué número vamos a dividir? Justamente por el que hallamos acá, por el 1, que hace que esto dé 0.
Listo, entonces, iniciamos, bajamos el 1, 1 por 1, 1, 1 más 1 me da 2, 2 por 1, 2, y 2 menos 2 me da 0. Como queríamos, este es el residuo, necesitamos que esto dé 0. Entonces, ¿cómo podemos factorizar esto? Entonces, la expresión original, que era x al cuadrado más x menos 2, ¿cierto? Va a ser igual a el divisor, que es, pues aquí estamos trabajando con un 1, pues este va a ser de la forma x menos 1, ¿cierto? De este pasamos a este, cambiando el signo, básicamente. Listo. Multiplicado por el cociente que nos da acá, que básicamente son los términos que no son residuo, básicamente. Entonces, si aquí estábamos trabajando con x al cuadrado, este va a ser x, y este va a ser el término independiente, x, y pues aquí es un 2 positivo, entonces más 2. Y como ven, queda factorizado de la misma forma. Entonces, si ustedes no logran aprenderse los casos de factorización, pueden aplicar este truco para factorizar. ¿Listo? Entonces, vámonos con uno un poquito más complejo y ya pasamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat y la vamos resolviendo. Entonces, yo quiero factorizar esto claramente con los casos que he visto, no sé factorizar eso, entonces vamos a aplicar división sintética y teorema del residuo. Entonces, primera consejo que yo les doy, cuando ustedes vean una expresión en la cual no hay término independiente, es decir, no hay un numerito volando ahí al final, siempre se puede sacar un factor común x. Entonces, recuerden que para sacar un factor común tiene que estar presente en todas. Entonces, aquí, ¿qué vemos que hay presente en todos? Una x. Entonces, saquemos factor común x. Entonces, me queda x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6. ¿Listo? Entonces, recuerden que al sacar factor común, como este de acá va a ser el que está común en todos, elevado al menor exponente. Pues aquí la letra común en todos era la x. Y elevado al menor exponente aquí está elevado a la 1, entonces por eso el factor común es x. Ahora, ¿cómo hay los términos del paréntesis? Simplemente tomo este, lo doy entre este y me da el de acá. Tomo este, y entre este y me da el de acá. ¿Listo? Y así, todo con los signos. Entonces, ya nos quedó uno que tiene término independiente. Entonces, este 6, ¿cuáles son los divisores de 6? Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 6. Y también los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6, ¿cierto? Listo. Entonces ahora nos toca probar con cada uno de estos y ver en cuál nos da 0. Entonces iniciemos con el 1. 1 al cubo me da 1. Listo. Más 1 al cuadrado me da 1 por 2 me da 2. Menos, bueno, pongamos el signo 1. Menos 5 por 1 me da menos 5. Menos 6. Entonces, a ver, esto me da menos 11. Y esto me da 3. No me sirve. Listo. Entonces, con el 1 no sirvió. Probamos con el menos 1 a ver si sí funciona. Entonces, con menos 1 me daría menos 1 elevado al cubo me da menos 1, ¿cierto? Menos 1 elevado al cuadrado me da 1, por 2 me da 2. Menos 5 por menos 1 me da 5 positivo. Menos 6. Entonces, aquí tengo 5 y 2 me da 7. Y menos 1 menos 6 me da menos 7. Menos 7 y 7 me da 0. Es decir que, ¿con cuál va a trabajar? Con menos 1. Entonces, ya paso a hacer la división sintética. Entonces, primer paso, que esté organizado en forma descendente. Entonces, tengo 3, 2, 1 y 0. Entonces, ya lo puedo ubicar. Entonces, el coeficiente de x al cubo, 1. Coeficiente de x al cuadrado, 2. De x menos 5. Y el término independiente. Listo. Entonces, ¿con qué número va a trabajar? Con el menos 1, ¿cierto? Entonces, bajo este primero. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 más 2 me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 menos 5 me da menos 6. Y menos 6 por menos 1 me da 6. Efectivamente, como queríamos, el residuo de 0. De hecho, también si no se les facilita reemplazar aquí la x, pueden escribir esto en forma de edición sintética y van reemplazando cada uno de estos valores acá hasta que el final es de 0. ¿Listo? También es otra opción. Entonces, ¿cómo puedo factorizar este x al cubo? Entonces ya vimos que x al cubo va a ser el divisor, que pues aquí estamos trabajando con x menos 1, es decir, que el factor va a ser x más 1, porque al cambiar el signo me va a quedar el con el que estaba trabajando acá. Listo. Y ahora aquí, ¿cuál me va a quedar? Si estaba trabajando aquí con x al cubo, entonces este va a ser x al cuadrado más x menos 6. ¿Listo? ¿Y dónde saqué estos números? Pues si estaba trabajando con x al cubo, este va a ser x al cuadrado, este va a ser x, y este va a ser el término independiente. Solo que el 1 en matemáticas no se pone, entonces así queda. Listo. Y pues bueno, que no se nos olvide la x que ya habíamos factorizado, ¿no? Entonces hasta el momento, x a la 4 más 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos 6x se puede factorizar de esta manera. Y esto acá ya lo sabemos, este es un caso 6 de factorización. Entonces, haremos dos factores, sacamos la raíz cuadrada del primero, x, raíz cuadrada del primero, x, el signo de acá es más, y más por menos, menos.
Entonces, como tiene signos diferentes, serían números que multiplicados me den -6, pero restados me den 1, perdón, que es el numerito acá. Entonces serían el 3 y el 2, y ya obtenemos todo factorizado. Entonces, un factor sería x, otro factor es x más 1, otro es x más 3 y otro es x menos 2. Ahí está factorizado. Recuerden que factorizar es básicamente llevar una expresión que, digamos, era una suma de términos, a multiplicaciones, básicamente. Eso es factorizar. Entonces ya sabemos cómo es la factorización. Esto es bastante útil para solucionar ecuaciones, porque cuando ustedes necesitan que esto sea igual a 0, cuando tienen multiplicaciones igualadas a 0, entonces simplemente toman cada uno de estos factores y lo igualan a 0 y ahí sacan todas las respuestas. En este caso, las soluciones serían 0, menos 1, menos 3 y 2. ¿Listo? Entonces sería un polinomio que tiene 4 soluciones. Entonces vamos a ver esto, cómo se utiliza en ejercicios. Entonces, tenemos lo siguiente. Si el polinomio x más 1 es un factor del polinomio x al cubo más 6x al cuadrado menos k por x más 3, entonces k es igual a. Entonces, cuando dicen que algo es factor de algo, básicamente quiere decir que este lo podemos dividir entre este y el residuo es 0. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que si tomamos x al cubo más 6x al cuadrado menos k por x, que k es una constante, más 3, y lo dividimos entre x más 1, esto me da una división exacta. Y aplicando el teorema del residuo, que yo que sé, que si es una división exacta, ¿qué tiene que pasar? Que cuando yo reemplazo aquí, pues sería con el menos 1, ¿cierto? Que cambia el signo. Lo reemplazo acá, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Entonces reemplacemos. Menos 1 al cubo me da menos 1. Más menos 1 al cuadrado me da 1, por 6 me da 6. Aquí tengo menos k por x. ¿Y x cuánto vale? Menos 1. Menos 1 por menos k da k positivo, ¿cierto? Más 3. Y esto tiene que ser igual a 0. Porque justamente dice que x más 1 es un factor, es decir, que la división es exacta. Entonces aquí pues resolvemos las operaciones. Tengo menos 1 más 5 más 6 me da 5, más 3 me da 8. Entonces k más 8 es igual a 0. Y yo que necesito k. Entonces está sumando, la paso de otro lado a restar. Es decir, que k tiene que valer menos 8. Entonces, si ya reemplazamos aquí en el polinomio k por menos 8, pues bueno, aquí quedaría más 8x. Si ustedes reemplazan por el teorema del residuo por menos 1, les va a dar 0. Entonces aquí la opción correcta es la C. Entonces, en este tipo de casos se utiliza. Cuando algo les digan que algo es factor o que algo divide a otra cosa, quiere decir que el residuo es 0. Entonces, ahí se puede aplicar eso. ¿Y por qué podemos aplicar teorema del residuo? Porque el factor era la forma x más algo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Dice, si el polinomio, nos dan este polinomio, es divisible por x más 1, ¿qué significa que sea divisible? Que si yo hago este, divido entre este, el residuo es 0, es decir, la división es exacta. Entonces, k es igual a. Entonces, aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo. Teorema del residuo. Entonces, si aquí estamos con el factor x más 1, vamos a trabajar con menos 1. Entonces, si este es divisible entre x más 1, ¿qué tiene que pasar? Que yo al reemplazar este menos 1 en esta expresión, me tiene que dar igual a 0. Entonces, menos 1 al cubo me daría menos 1. Listo. Más, tengo k cuadrado menos 1 por menos 1 al cuadrado, que es 1, entonces no pasa nada. Menos 4 por menos 1 me da 4. Listo. Y más 4k más 1. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nuevamente este es un factor de este o este es divisible entre este. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Entonces aquí, a ver, hagamos las operaciones. Tenemos 4 más 1 me da 5, menos 1 me da 4, menos 1 me da 3. Es decir, que tengo k cuadrado más 4k más 3 igual a 0. ¿Listo? Y aquí, ¿qué caso de factorización tengo? Un caso 6, nuevamente. Solo que pues aquí cambié la variable con k. Entonces aquí, abro factor. La raíz cuadrada de k cuadrado es k. La vamos a poner aquí a ambos lados. Este primer signo es el mismo signo que va acá. Y el de acá es la multiplicación de estos dos. Más por más, más. Entonces serían números que multiplicados me den 3 y sumados, porque tienen los mismos signos acá y acá, me den 4. Entonces sería 3 y 1. Y esto igualado a 0. Entonces, cuando tengo una ecuación en la cual todo está multiplicando y está todo igualado a 0, pues simplemente tomo cada uno de estos y lo igual a 0. Entonces, k más 3 es igual a 0. Entonces, k, el 3 que está sumando, lo paso a restar. K tiene que valer menos 3. Listo. Ahora el de acá, k más 1 igual a 0. Entonces, k va a ser igual a menos 1. Entonces, los valores de k van a ser menos 1 y menos 3. Entonces, vamos a ver qué nos preguntaban. Entonces, k es igual a
K va a ser igual a menos 3 o K va a ser igual a menos 1. Entonces la opción correcta sería la A. ¿Listo? Entonces, para eso se utiliza. Vimos, es una teoría un poco extensa, pero sirve para eso básicamente. Si dicen que un polinomio es divisible entre otro, pues ya saben que el residuo es cero. Y si justamente el divisor o el factor que les dan es de la forma x más algo, x menos algo, pues aplican teorema del residuo y ya sale esto. Porque si ustedes se pueden aplicar acá, digamos, la división común, van a demorar muchísimo. También podrían aplicar división sintética. ¿En qué sentido? Pues aquí x al cubo sería como si tomaran un 1. Este k al cuadrado menos 1 sería el número que está acompañando a x al cuadrado, entonces tocaría poner la división sintética. ¿Listo? Y ahí básicamente también le saldría una ecuación. Pero esta es la forma más corta de hacerlo. Listo. Entonces, resolvamos esta acá. Dice, el valor de k para el cual al dividir el polinomio x al cubo menos x al cuadrado más 2x más k entre x menos 1 da como residuo 2 es. Entonces, aquí puedo aplicar el teorema del residuo, sí. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre x menos 1. Entonces, ¿con qué número estaría trabajando? Con 1, en verdad. Y ahora, necesito que el residuo sea 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar este en el polinomio. Y pues, como necesito despejar, eso tiene que ser igual a 2, porque el residuo debe ser igual a 2. Entonces, acá tengo 1 al cubo, que es 1. 1 al cuadrado es 1 por 3, da menos 3. Listo. 2 por 1 da 2, más k. Esto me tiene que dar igual a 2. ¿Por qué? Porque me dice que el residuo es 2. Entonces, acá tengo 2 más 1 me da 3, menos 3 me da 0, y me queda simplemente que k tiene que valer 2. ¿Listo? Entonces, la opción correcta sería la opción C. ¿Listo? Y básicamente así, estos son los dos tipos de ejercicios en los cuales vamos a poder aplicar esto. Teorema del residuo o división sintética. Y como les dije, lo más importante es para factorizar polinomios. ¿Listo? Si tienen alguna duda, recuerden, pueden hacerlo en el chat. Sí, como dice Juan David en el chat, justamente como les mencioné la división sintética, el divisor que podemos utilizar es x más algo o x menos algo. Entonces, x más 2, x menos 3, x menos 12, menos 24, x menos 100, x más 1.000.000, pero tiene que ser de esa forma. X tiene que ir solo y tiene que ir más o menos un numerito, ¿listo? Eso es el único caso en el que tanto podemos aplicar teorema del residuo como división sintética, solo en esos casos. De resto, no se puede. Entonces, como ven en todos estos que hicimos, los factores eran x menos 1, x más 1, y por eso lo podemos aplicar. Entonces, con esto vamos a entrar a nuestro último tema de álgebra, que es las raíces o soluciones de un polinomio. Entonces, un polinomio nosotros lo podemos graficar. Entonces, ¿qué significa gráficamente las raíces o soluciones de un polinomio? Básicamente son los valores en los cuales el polinomio vale 0. Eso es lo que significa sacar las raíces de un polinomio. Entonces, digamos, este tiene 5 soluciones. ¿Listo? Justamente, sacar las soluciones es eso, es ver dónde el polinomio vale 0. Entonces, como nosotros por lo general no tenemos la gráfica, ¿qué nos toca hacer? Factorizar ese polinomio, igualarlo a 0, ¿cierto? O sea, esto a nivel algebraico, ¿qué sería? Pues ver que el polinomio, digamos, llamémoslo p de x, sea igual a 0. Entonces, ¿qué hago para resolver esto? Factorizo igual a 0 y aplico el truco de que tomo cada factor, lo igual a 0 y ahí saco las soluciones. Entonces, digamos, tengo esta parábola, x al cuadrado más x menos 2, igual a 0. ¿Listo? Y quiero saber las soluciones, es decir, estos dos puntos en los que se corta. Entonces, aplico eso, lo factorizo primero. Esto sería nuevamente caso 6, o si no, por división sintética, toman los divisores del 2, 1, 2, menos 1 y menos 2, con el que les dé 0 y aplican división sintética y les van a salir los factores. Entonces, raíz del primero x y x. El signo acá va a ser más y más por menos, menos. Entonces, en ese caso serían números que restados, porque tienen diferente signo, men 1 y multiplicados menos 2. Entonces, 2 y 1 igual a 0. Entonces, aquí saco que x es igual a menos 2 y aquí saco que x es igual a 1. Simplemente toman cada factor, lo igualan a 0 y hallan x. Entonces, quiere decir que acá en menos 2 y acá en 1 van a estar las soluciones del polinomio. En eso consiste sacar las raíces. Entonces, ahora una pregunta natural es, ¿nosotros podríamos obtener un polinomio sabiendo las raíces? Es decir, yo sé que el polinomio pasa por 1, 2 y 3. Entonces, yo quiero saber si es posible obtener el polinomio sabiendo las soluciones. Y la respuesta es que sí, pero hay un pequeño pero. ¿Listo? Entonces, veamos con estas gráficas de GeoGebra. Entonces, estas tres gráficas que ustedes ven acá, todas tienen los mismos puntos de corte. Tienen 1, 2 y 3 como puntos de corte. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan cuando les dije en división sintética que si estábamos trabajando con el 1, el factor era x menos 1? Es decir, le cambiamos el signo.
esto va a pasar acá, es decir, si tenemos que las soluciones son 1, 2 y 3, entonces ¿de dónde van a venir de esas soluciones? Van a ir de los factores x, si aquí está trabajando con 1, va a venir del factor x menos 1, si aquí está trabajando con 2 positivo, va a venir del factor x menos 2, y si está trabajando con 3, va a venir del factor x menos 3, es decir, le cambia el signo. Entonces, podríamos pensar que esta es el polinomio, y efectivamente aquí lo en 2, ¿qué pasa? Todas las funciones, las mismas, pongo factores y multiplico por 2, que lo único que va a cambiar es que la función se alarga, pero sigue pasando por 1, por 2 y por 3. ¿Listo? Entonces, como ven, encontramos otro polinomio que también pasa por ahí. Y incluso puedo multiplicar por números negativos y ahí, como ven, sigue pasando por 1, por 2 y por 3. Entonces, la pregunta es si se puede y hay dos respuestas. La primera es, si ustedes les dicen que el coeficiente del primer término es 1, es decir, que digamos este va a ser un polinomio de la forma x al cubo. Sí, se han salido. Aquí los tengo, los vamos a ver más adelante. Listo, chicos. Entonces, hay dos respuestas. Primero, ¿puedo con las soluciones sacar el polinomio? Hay dos respuestas. Primero, sí, si me dicen que el coeficiente del término de mayor grado es 1. Es decir, si me dicen que tengo estas soluciones y me dicen que el coeficiente del primer término, es decir, de x al cubo es 1, pues ya lo tengo. Simplemente tomo las soluciones y multiplico, como el caso acá. Pero ¿qué pasa si no nos dicen eso? Si no nos dicen eso, necesito adicionalmente un punto de la función. Es decir, digamos, como ven, aquí, digamos, en 2.5 pasa más o menos por 2.3, digamos. En cambio aquí, en 2.5 pasa es por menos 0.7. Y aquí en 2.5 más o menos pasa en menos 0.35. Es decir, como ven, los puntos no son iguales. Entonces, ¿qué necesitaríamos si no nos dicen que el coeficiente de x elevado al máximo, bueno, al número de exponente más grande, no es 1, entonces nos tiene que dar obligatoriamente un punto de la función. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Dice, hay la función que tiene soluciones en x igual a 3 y x igual a menos 1. Entonces, ¿cuáles serían los factores? ¿De dónde vienen esas soluciones? Vienen de los factores x menos 3 y el factor x más 1. Recuerden que esos factores simplemente los sacamos cambiándole el signo, ¿listo? Y entonces ahora nos dicen que pasa por el punto 0,6. Recuerden cuando ustedes les dan un punto, esto sería coordenada x y esto sería coordenada y, ¿cierto? Entonces cuando nosotros tenemos un polinomio y lo queremos graficar, ¿qué hacemos? Y igual a tal cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar x y ya. Vamos a hacer que cuadre. ¿De qué modo? Como ven, la única diferencia entre esta gráfica de acá, esta y esta, es que yo multipliqué por un número diferente. Si yo multiplico los factores por 1, tengo esta. Si multiplico por 2, obtengo esta. Y si multiplico por menos 3, está acá. Entonces simplemente va a poner esta una incógnita que es A y me va a decir como por qué número tengo que multiplicar para hallar la fracción. Entonces, ya que tengo un punto 0,6, simplemente reemplazo. ¿Cuánto vale Y? 6. Listo. A, pues no sé cuánto es, justamente es lo que quiero hallar. Y entonces empiezo a reemplazar. X, ¿cuánto vale? 0. Entonces 0 menos 3 me daría menos 3, ¿cierto? Y 0 más 1 me da 1. Entonces, bueno, hago estas multiplicaciones. Me queda menos 3 por 1 me da menos 3, por A me da menos 3A. Y yo necesito A. Entonces, pues este menos 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Me queda 6. Divido entre menos 3. Entonces, A vale menos 2. Es decir, que ¿cuál sería el polinomio? Efectivamente, el polinomio lo vamos a obtener multiplicando las soluciones, x menos 3, los factores de las soluciones, y multiplicando por menos 2. Entonces, si ustedes hacen las operaciones, efectivamente va a pasar por 3 y menos 1 van a ser soluciones, es decir, que en el eje x corta en esos puntos, y adicionalmente va a pasar por puntos 0,6. Entonces, esa es la respuesta. Si les dicen que el coeficiente del exponente más grande es 1, que ya vamos a ver cómo lo aparece en el examen, simplemente multiplican las soluciones y ya, quedaron bien. Ahora, si no les dicen eso, que tienen que darles un punto obligatoriamente y aplicamos esto y ya. Entonces aquí hayan el A, que sería menos 2, y lo multiplican por las soluciones. Es lo único que cambia. Como vamos a ver más al final, cuando veamos funciones, nosotros podemos multiplicar funciones y lo único que va a cambiar es lo largas que se ven o podemos cortarlas. Entonces, básicamente, eso es lo que cambia.
Entonces vamos a empezar a resolver preguntas sobre esto. Entonces dice lo siguiente. En la gráfica se muestra una función cuadrática de la forma, bueno, y o f de x, pueden utilizar cualquiera de las dos. Por lo general, para graficar, pues se utiliza y igual a tal cosa. Entonces, y es igual a x al cuadrado más ax más b. Recuerden que cuando les aparezcan letras al lado de las variables, quiere decir que son valores que no se conocen. ¿Listo? Y nos piden los valores de a y b respectivamente. Entonces, ¿qué nos piden en este caso? Justamente, en la gráfica, como ven, nos dan las soluciones y necesitamos hallar la ecuación, la función de la cual venían. ¿Por qué? Para hallar los valores de a y los valores de b. Entonces, justamente, acá, ¿qué dicen? Como ven, el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es 1, es decir que no necesitamos un punto de la función. ¿Listo? Ese es uno de los casos. Entonces, cuando el coeficiente más grande nos dicen que tiene el exponente más grande tiene coeficiente 1, no hay problema porque a vale 1. En caso contrario, que no nos digan eso, como vamos a ver más adelante que nos toca hallar, ¿cuánto vale a? Entonces, veamos que el punto de corte que tenemos acá con el eje x, es decir, las soluciones, tenemos en 2 y en 3. Es decir, ¿esto de qué factores vendría? El 2 pues va a venir del factor x menos 2, porque cuando yo espejo x menos 2 igual a 0 me da 2. Y este viene del factor x menos 3, ¿cierto? Entonces multiplicamos. Tengo x al cuadrado, x por menos 3x me da menos 3x, menos 2 por x me da menos 2x, y menos 2 por menos 3 me da menos 6. Son términos semejantes, me da x al cuadrado, menos 5x, menos 6. Ya hallé la función, ¿listo? ¿Y qué cambiaría si no me dicen que el coeficiente de x al cuadrado es 1, sino que me dieran un punto? Pues simplemente toca resolver una ecuación en la cual el punto, que es la coordenada de y del punto, va a ser igual a a multiplicada por estos factores y reemplazo x por el valor en x del punto. Y ya. Entonces, que me pedían los valores de a, que es la que está acompañando la x, entonces a va a valer menos 5, ¿cierto? Y b, ¿cuánto va a valer? Menos 6. Entonces, esa sería la opción correcta. Menos 5 y menos 6. Es decir, la opción B. ¿Listo? Este es un caso en el cual sí se aplica eso. Listo. Entonces, siguiente dice. La diferencia entre el mayor valor y el menor valor de los valores que satisfacen la ecuación x al cuadrado más 7x más 10 es igual a 0 es. Entonces, ¿qué necesito hallar yo primero para hallar la diferencia entre los valores? Pues los dos valores. ¿Y a qué corresponden esos valores? Como ven, me dicen que son los valores que satisfacen esta ecuación de acá, que es otra forma de decir que necesitamos las soluciones de este polinomio. Entonces aquí pues factoricemos. Entonces, esto es nuevamente caso 6. Caso 6 es de los casos que más se utilizan. Listo, igualada a 0. Espérame, gracias por decirme. Entonces, espérame, la anoto acá. X al cuadrado más 7x más 10. ¿Listo? Este es el polinomio con el cual estamos trabajando. Entonces me piden que haya la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que satisface en esta ecuación. Pero que satisfaga esa ecuación, que me quiere decir que básicamente estos valores, necesito ya los valores que hacen que eso de 0. Entonces, pues, resuelvo eso acá. Entonces, pues, factorizo. Entonces, más y más por más. Entonces, serían números que multiplicados me den 10 y sumados me den 7. Entonces, 5 y 2. Es decir, que las soluciones serían menos 5 y menos 2. Simplemente tomo cada factor y lo igual a 0. Y ahí van a salir los valores de x. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me piden? ¿Me piden los valores? No, me dicen que cuál es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Entonces preguntémonos, ¿cuál número es más grande, menos 5 o menos 2? Recuerden que en números negativos funciona al revés. Entre más pequeño es el número, más grande es. Entonces, ¿cuál es el valor más grande? Menos 2, ¿cierto? Listo. Y me dice que haga la diferencia entre ese y el más chiquito. ¿Y cuál es el más chiquito? Menos 5. ¿Listo? Entonces me quedaría menos 2. Recuerden que cuando tengo dos menos seguidos, se convierte en un más. Entonces me queda menos 2 más 5. O también lo puede empezar como que aquí tengo un menos 1 multiplicando por menos 5. Con cualquiera de los dos. ¿Listo? Y me da 3. Es decir, que la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que hacen que esta ecuación de 0 es 3. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la C. ¿Listo? Siguiente, entonces. Recuerden que cuando estábamos viendo ecuaciones les dije que una ecuación de grado 2 máximo tenía dos soluciones, o sea, no necesariamente tiene que tener dos, a lo máximo puede tener dos, ¿listo? Pero puede que tenga una, cero, como vimos, por ejemplo, en una ecuación cuadrática, eso depende del discriminante. Si es cero, tiene una sola solución, si es mayor que cero, tiene dos, y si es menor que cero, no tiene ninguna. Entonces, ustedes resuelven una ecuación. Digamos, si resuelven una ecuación de grado 5 y le salen solo tres valores, ¿qué quiere decir? Que los otros dos son
números imaginarios. Esto no vamos a entrar en detalle de qué son, sino simplemente los números imaginarios de dónde salen, de sacar raíces cuadradas de números negativos, que, lo que nos dicen que no se puede, pero en realidad sí se puede y nos extienden otro conjunto. Entonces, cuando ustedes tengan un polinomio de grado 5 y les dan 3 soluciones, ¿dónde están las dos que se perdieron? Pues no es que se hayan perdido, sino que las otras dos son soluciones imaginarias. Y las que nosotros hallamos son las soluciones reales porque estamos trabajando sobre los reales. ¿Listo? Y haciendo esta aclaración, entonces les leo el siguiente problema. Dice lo siguiente. Consideren las siguientes afirmaciones relacionadas con ecuaciones polinómicas. Dice, la ecuación x al cubo menos x al cuadrado más 4x menos 4 igual a 0 tiene dos soluciones reales y una imaginaria. Entonces, ¿cómo sacamos las soluciones de eso? Nos toca factorizar, no hay de otra. No tenemos graficadora, no tenemos derivadas, no, nada. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Factorizar. ¿Listo? Entonces, como esto no lo sé factorizar, ¿qué tengo que aplicar? División sintética y teorema del residuo. Entonces, aquí tomo el 4 y ¿cuáles son los divisores del 4? ¿Listo? 1, 2, 4 y menos 1, menos 2 y menos 4. Entonces tengo que empezar a reemplazar estos acá y ver con cuál me da 0. Entonces iniciamos con el 1. 1 al cubo, 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Más 4 por 1 me da 4, menos 4. Entonces 1 menos 1 me da 0. Y 4 menos 4 me da 0. Entonces, efectivamente, 0 más 0 me da 0. Es decir que 1 va a ser parte de... va a ser que el residuo de 0, entonces lo puedo utilizar en la división sintética. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago la división sintética? Voy poniendo los coeficientes. ¿Listo? 1, menos 1, 4, menos 4. Recuerden que si hay algún espacio en blanco, por ejemplo, si faltara el término x, ponen un 0. ¿Listo? ¿Y con cuál trabajamos? Con el 1. Entonces, hagamos la división sintética. 1, 1 por 1, 1. Menos 1 más 1 me da 0. 0 por 1 me da 0. ¿Listo? 4 por 0 me da, más 0, perdón, me da 4. Y 4 por 1 me da 4. Y menos 4 más 4 me da 0. Listo, entonces, ¿cómo saco la factorización? Entonces la factorización va a ser el divisor, si estamos trabajando con 1, ¿con qué voy a utilizar en el factor? X menos 1. ¿Listo? Y entonces aquí con qué grado estaba trabajando, con grado 3. Es decir, que aquí le reduzco 1. Entonces va a ser x al cuadrado. Bueno, pongámoslo acá. X al cuadrado. Y voy reduciendo x y el término independiente. Entonces, x al cuadrado. Aquí me quedó un 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Pues no lo voy a poner porque me queda 0x. ¿Listo? Y más 4. Igual a 0. Es decir, que esa ecuación que teníamos de x al cubo menos x al cuadrado más 4x menos 4 lo podemos factorizar de esta manera y es equivalente. ¿Listo? Entonces, intentamos factorizar esto. Esto no se puede factorizar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos factorizar la diferencia, es decir, x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Pero esto no se puede factorizar. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan resolver esto, les va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado, el 4 que está sumando lo va a pasar a restar, ¿cierto? Y entonces, pues saco raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces, básicamente, recuerden, al sacarle raíz cuadrada a x elevado al cuadrado me da valor absoluto de x. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4. Y esto, nosotros dijimos que esto no existe en los números reales. Entonces, pues saquemos la solución de acá. ¿Listo? X menos 1 igual a 0. No aplica. Tiene que ser x al cuadrado menos 4. Si es más, no se puede. ¿Listo? ¿Por qué? Por esta razón. Básicamente te va a quedar algo elevado al cuadrado tiene que ser negativo y pues eso solo funciona en los números imaginarios. Entonces sacamos la solución de acá y tenemos x igual a 1. Y pues aquí, de aquí me deberían salir en teoría las otras dos, porque es una ecuación de grado 3, entonces me tendría que salir 3 soluciones, pero solo me salió una real, es decir que tengo una solución real y las otras dos son imaginarias, como mencionaron en los comentarios. Da más o menos 2 sí, pero pues no nos piden los valores, entonces no es relevante. Entonces, primero dice, ¿tiene dos soluciones reales y una imaginaria? Falso. ¿Listo? Al contrario, tiene una real y dos imaginarias. Listo. Siguiente, al dividir el polinomio x al cuadrado más 7x más 12 entre x menos 2 se obtiene como cociente x más 9 y como residuo 30. Entonces, aquí, ¿qué podrían hacer? Aplicar la división habitual entre expresiones algebraicas, pero pues como ya vimos, aquí podríamos aplicar teorema del residuo. ¿Por qué? Porque el divisor es de la forma x menos 2. Entonces, simplemente aquí, ¿qué voy a hacer? División sintética. ¿Por qué? Porque no me piden solo el residuo, sino que me piden el cociente. Si fuese solo residuo, pues reemplazo y ya, pero necesito el cociente. Entonces, la división sintética si me permiten, entonces tengo x al cuadrado más 7x más 12. Entonces pongo los coeficientes 1, 7 y 12, ¿cierto? Listo.
Y entonces, si estoy trabajando aquí con el divisor x menos 2, ¿con qué voy a trabajar? Con 2. Recuerden que tengo que cambiar el signo. Listo, entonces empezamos. Bajo el 1, 1 por 2, 2. ¿Cierto? 7 más 2 me da 9. 9 por 2, 18. 12 más 18 me da 30. Recuerden que este último es el residuo. Entonces, comprobamos que el residuo es 30. Efectivamente, el residuo es 30. Nos falta mirar lo otro, que es el cociente. Es x más 9. Entonces, recuerden que el cociente son los otros numeritos que quedan aquí al lado del residuo. Entonces, aquí está trabajando con x al cuadrado. Pues le quito un grado. Entonces, aquí va a ser con x y voy reduciendo. Aquí va a ser el término independiente. Entonces, efectivamente, el cociente va a ser x más 9. Y entonces esta es verdadera. Entonces tendríamos que 1 es falsa y 2 es verdadera. Entonces la opción correcta sería la B. Entonces por eso es la importancia de la aplicación del teorema del residuo. Les ahorra mucho tiempo, como se dan cuenta. Aplico división sintética y ya. Entonces este ejercicio me gusta mucho porque aplica todo. Aplica teorema del residuo, división sintética y factorización utilizando esos dos. También, exacto. También como dicen en los comentarios, también otra forma de comprobarlo es por algoritmo de la división. Recuerden que para obtener el dividendo va a ser el divisor multiplicado por el cociente y le sumamos el residuo. Entonces, si quieren hacerlo así, comprobando es multiplican x menos 2 por x más 9, se les debe dar x al cuadrado más 7x menos 18 y le suman 30 y les va a dar el 12. Entonces, también se puede de esa forma. ¿Listo? Aquí se puede de muchas formas. Yo les doy como la forma en la que yo lo haría, pero ustedes pueden encontrar muchas formas. Lo importante es que entiendan en qué tipo de ejercicios podríamos aplicar estos conceptos que hemos visto y no solo digan como, pues, bueno, esta teoría para qué. Ahí justamente para eso se aplica. ¿Listo? Yo trato de buscar ejercicios y con base en eso construyo la teoría para que ustedes digan, ah, esto lo aplicaría en tal cosa y no es solo teoría en sí. ¿Listo? Entonces vamos a terminar este tema de las raíces con este ejercicio de acá. Esto se los voy a leer porque no sé muy bien dice. Se sabe que el polinomio p de x es de grado 3. Listo. Tiene ceros en x igual 1, menos 2 y 3. Recuerden que los ceros es lo mismo que las soluciones a las raíces, es decir, me dice que en esos valores el polinomio vale 0. Y además me dan un punto. Me dicen que si yo evalúo el polinomio en 4, que es p de 4, es igual a 2. Básicamente dice que si yo reemplazo x por 4, el resultado me da 2. Listo. Y me piden el polinomio. Entonces, este es el segundo caso en el que les dije que nos dan las soluciones y nos dan un punto para hallar el polinomio. Si nos dicen que en el polinomio del coeficiente principal, que básicamente llamamos coeficiente principal al número que está acompañando la variable elevada al máximo exponente, es 1, entonces simplemente multiplicamos las soluciones y ya, tenemos el polinomio. Pero en este caso, como en el que nos dan las soluciones y un punto, nos toca proseguir de otra manera, que básicamente es agregarle un pasito extra. Entonces, si estos son los ceros, entonces veamos de qué factores vienen, ¿cierto? Entonces, el 1 vendría del factor x menos 1. El menos 2 va a venir del factor x más 2, es simplemente cambiarle los signos. Y el 3 va a venir del factor x menos 3. Listo. Entonces, si me dijeran que el polinomio es de grado 3 y que el coeficiente que acompaña a x al cubo es 1, terminé, multiplico esto y ya, obtengo el polinomio. Pero aquí me dan un punto, entonces toca con ese punto. Entonces, ¿qué quiere decir ese punto? Ese punto lo podemos traducir a 4,2. Es decir, reemplazo x por 4 y me tienen que dar 2. Esto vale x y esto vale y. Entonces, ¿cuál sería el polinomio? Entonces, el polinomio va a ser y es igual a, efectivamente van a ser los factores multiplicados, x menos 1 por x más 2, es decir, las soluciones, pero con un detallito que toca multiplicarlo por una letra extra, que va a ser la letra a, o bueno, B, la letra que ustedes quieran, que no sea x, que básicamente me va a decir qué tan alto es el polinomio. ¿Listo? Porque, como vimos anteriormente, pueden tener muchos polinomios, pueden tener la misma solución. De hecho, ustedes pues, pueden construir infinitos polinomios teniendo las soluciones, pero necesitamos uno que corte en el punto, que pase por el punto 4,2. Y ya teniendo esto, pues simplemente reemplazamos. Donde haya x, reemplazamos por 4 y donde haya y, por 2. Entonces aquí tengo y, reemplazo por 2. ¿Listo? A es lo que quiero hallar. Entonces, x, ¿cuánto vale? 4. Entonces aquí tendría 4 menos 1 multiplicado por 4 más 2 multiplicado por 4 menos 3. Entonces vamos sacando los resultados. 4 menos 3 me da 1. 4 más 2 me da 6. Y 4 menos 1 me da 3. Entonces al hacer la multiplicación de todos estos factores, ¿qué obtendría? Entonces tengo 2 es igual a 6 por 3, 18. A. ¿Listo? Y yo que quiero hallar A, entonces el 18 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces A va a valer 2 18avos. Puedo sacar, simplificar, mitad 1, mitad 9. Es decir, que A tiene que valer un noveno. Entonces ya que tengo el valor de A, tengo el polinomio, que va a ser simplemente las soluciones
multiplicadas por un noveno. Entonces la respuesta sería un noveno multiplicado por x menos 1 multiplicado por x más 2 multiplicado por x menos 3. ¿Listo? Entonces veamos cuál es la opción correcta. Entonces aquí tengo x menos 1, x más 2 y x menos 3. Entonces, como dijo Juan David, efectivamente es la opción A. ¿Listo? Entonces, así aplicamos, ya aprendimos básicamente, nos dan el polinomio, podemos sacar las raíces o nos dan las raíces y podemos hallar el polinomio. ¿Listo? Y con eso terminaríamos lo de polinomios. Antes de cerrar álgebra y pasar a geometría, que es nuestro próximo tema, voy a explicarles cómo racionalizar expresiones. ¿Qué significa la racionalización? Resulta que en matemáticas hay como, por decirlo de algún modo, hay una especie de ortografía. Es decir, ustedes no pueden poner en el denominador de poder, se puede, no pasa nada, pero no se ve bonito, por decirlo de algún modo, es decir, no está bien visto. Entonces, por ejemplo, yo cuando veamos razones trigonométricas, vamos a ver mucho expresiones de ese estilo, 2 raíz de 2. Es decir, tenemos una raíz en el denominador, en el numerador perfectamente puede haber una raíz, pero el denominador no es bien visto, básicamente. Entonces, ¿en qué consiste la racionalización? Básicamente la racionalización es multiplicar por un número 1 que va a ser algo que ya vamos a ver cómo lo sacamos, de modo que eliminemos esa raíz que está en el denominador. Básicamente vamos a multiplicar por algo, de modo que eliminemos esa raíz del denominador. Entonces, cuando yo digo multiplicar por 1, cuando ustedes toman una expresión y la multiplican por 1, no va a cambiar nada. Entonces, ahora, ¿qué pasa si ese 1 yo, por ejemplo, lo pongo como 5 dividido entre 5? 5 dividido entre 5 es 1, ¿cierto? Entonces, veamos que tengo 2 tercios y lo multiplico arriba y abajo por 5, me da 10 quinceavos, que al simplificarlos me da nuevamente 2 tercios. Es decir, que vamos a afectar la igualdad. Si ustedes multiplican tanto numerador como denominador por algo, eso no va a afectar la igualdad. Entonces, nos preguntamos, ¿nosotros cómo vamos a eliminar esa raíz de 2? Pues simplemente es bastante sencillo. Vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por lo siguiente. Entonces, vamos a poner el mismo índice que tenga acá. Si estamos quitando una raíz cuadrada, utilizamos raíz cuadrada. Si estamos utilizando raíz cúbica, utilizamos raíz cúbica. Listo. Y vamos a utilizar la misma base acá. Es decir, si estamos aquí, tengo como 2. Entonces, vamos a poner el 2 acá y el 2 acá. Listo. Y ahora, ¿qué exponentes van a tener estos dos de acá? Recuerden que tanto este como este tienen que ser iguales. Si yo le pongo a este, toca ponerle a este. Entonces, ¿cuál es el juego? Que la suma de los exponentes de este con este me tienen que dar el índice. Es decir, aquí tengo 2 elevado a la 1. Y al sumarle el exponente de acá, que es 2 elevado a 1, me queda 2, que es el índice de la raíz. Entonces, ya terminé la racionalización. Entonces, simplemente multiplico. Entonces, numerador con numerador me va a dar 2 raíz de 2. Y denominador me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2. Recuerden que cuando multiplicamos dos raíces cuadradas iguales, se elimina la raíz. Entonces, va a quedar simplemente 2 raíz de 2 sobre 2. Y de hecho, puedo simplificar. Mitad 1 y mitad 1. Es decir, que 2 raíz de 2 es exactamente lo mismo que raíz de 2. ¿Listo? En eso consiste la racionalización, básicamente. Entonces, veamos el ejemplo acá. Yo quiero quitar esta raíz cuadrada de 7. Entonces, nuevamente voy a poner raíz cuadrada de 7 acá y raíz cuadrada de 7 acá. Ahora, lo que me tengo que preguntar es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 7? Entonces, aquí, recuerden que la suma de este con el de acá me tienen que dar el índice de la raíz. Recuerden que cuando una raíz no tiene índice, es raíz cuadrada. Entonces, sumo aquí 1 más 1 me da 2, que es el índice de la raíz. Entonces, ya, simplemente va a ser raíz de 7 arriba y abajo. Entonces multiplico, me va a quedar 3 raíz de 7. Cuando ustedes multiplican un número entero por una raíz, simplemente ponen el número y seguidamente la raíz. Y si quisieran llegar a meter esto en la raíz, pues simplemente lo elevan al cuadrado y lo meten ahí. Digamos, esto sería lo mismo que 3 al cuadrado 9. Entonces pueden meter ese 9 aquí dentro de la raíz y 9 por 7 es 63. Es decir, 3 raíz de 7 es lo mismo que raíz cuadrada de 63. Si quieren, ¿listo? Y aquí raíz de 7 por raíz de 7, simplemente me va a quedar 7. Otra forma de verlo es aplicando las propiedades de las potencias. Recuerden que cuando tengo una raíz, esto es el número elevado a el exponente que tenga, es decir, aquí está elevado a la 1, y lo dividimos entre el índice de la raíz. Entonces tengo aquí 7 elevado a la 1 medio por 7 elevado a la 1 medio, aplico las propiedades, sumo 1 medio más 1 medio me da 1, y por eso pues lo puedo sacar de la raíz, con cualquiera de las formas que ustedes lo vean ahí. Listo, siguiente. Entonces quiero eliminar ese raíz cúbica de 2. Entonces, pues, ¿por qué va a multiplicar? Por raíz cúbica de 2, tanto arriba como abajo, ¿cierto? Listo. Ahora, nos tenemos que preguntar es por el exponente que tiene que tener ese 2. Recuerden que al sumar el exponente que tenga el de acá con el de acá me tiene que dar el índice. Entonces, aquí tengo 1. ¿Aquí qué número tengo que poner? Un 2. ¿Listo?
Recuerden, lo mismo arriba y abajo. ¿Para qué? Para que al multiplicarlas me quede 2 elevado al cubo y se cancele con la raíz. O sea, simplemente la racionalización de esto sería 3 multiplicado por raíz cúbica de 2 al cuadrado, podemos poner que es 4, sobre 2. Y ya. Esa sería la racionalización. Entonces, no siempre es multiplicar solo por la raíz, sino que tienen que tener en cuenta el índice de la raíz y que la suma del exponente de este con el de este les dé el de la raíz. ¿Listo? Listo, entonces, listo, entonces vamos a repetirlo. Entonces, ¿por qué en este caso no utilizamos simplemente raíz cúbica de 2? ¿Por qué no lo utilizamos como en el anterior? Porque lo que tenemos que buscar es lo siguiente, que al sumar el exponente de este de acá, que pues recuerden que cuando un número no tiene exponente está elevado a la 1, ¿cierto? Entonces estamos preguntando aquí por qué exponente tenemos que poner acá, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que pasar es que al sumar el exponente de este con el de este me tiene que dar el índice de la raíz. Aquí estoy trabajando con raíz cúbica y si aquí tengo 1, entonces aquí ¿qué número tiene que ir? El 2, para que el sumar el exponente de este que es 2 más 1 me dé 3 y se pueda sacar de la raíz. ¿Listo? Es básicamente eso. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos hasta acá 5 divide entre raíz cuarta de 2 elevado al cubo. Entonces, ¿por qué tenemos que multiplicar para eliminar esa raíz? Recuerden que la raíz siempre tiene que tener el mismo índice. ¿Listo? ¿Listo? Ponemos la base, 2, siempre. ¿Listo? Ahora nos preguntamos lo de los exponentes. Entonces, ¿qué tiene que pasar en este caso para eliminar esa raíz cuarta? Que al sumar el exponente este que es 3 con el de acá, ¿cuánto me tiene que dar? 4. Entonces, pues 3, que pueden resolver esta ecuación sencilla. 3 más x, ¿cuánto me tiene que dar? 4. Entonces, ese 3 que está sumando lo paso a restar. Entonces, x tiene que valer 1. Es decir, que aquí tengo que elevar a la 1. ¿Listo? Y entonces, pues simplemente multiplicamos 5 raíz cuarta de 2 dividido entre 2. Y ya, en eso consiste racionalizar. ¿Listo? Entonces, les doy un minutico para que hagan este de acá. ¿Listo? Entonces, un minutico para que racionalicen ese, lo simplifiquen y ya vengo y lo resuelvo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, tenemos que eliminar la raíz de 5. La raíz del numerador no hay problema porque en el numerador sí pueden haber raíces. Entonces, ¿qué necesito quitar? Esa raíz de 5. Entonces, ¿por qué va a multiplicar? Entonces, el índice, estoy trabajando con raíz cuadrada, entonces va a multiplicar por raíz cuadrada arriba y abajo. Y va a utilizar la misma base. Es decir, si aquí hay 5, pues 5 y 5. ¿Listo? Hola, Heiter, ¿cómo estás? Listo, entonces. Ahora, el exponente de este más el de acá me tiene que dar el índice. Si estoy trabajando con raíz cuadrada, entonces el exponente de este que es 1 más el exponente de acá me tiene que dar 2. Entonces, 1 más 1, 2. Es decir, que este tiene que estar elevado a la 1. Entonces, simplemente multiplico por raíz de 5. ¿Listo? Entonces, esto me va a quedar 10 por raíz de. Recuerden que para multiplicar raíces, si tienen el mismo índice, simplemente multiplico lo que hay dentro. 5 por 2, 10. Esto sobre 5 quinta 1 y quinta 2. Es decir, que 10 raíz de 2 sobre raíz de 5 es exactamente lo mismo que tener 2 raíz de 10. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O vamos bien? Vamos a pasar a un poquito más complicado. Entonces, ahí el juego que es multiplicar por una raíz que tenga el mismo índice, que contenga el mismo número que quiero eliminar, y lo único que tengo que ver que es que la suma de los exponentes, de este y el de este me tiene que dar el índice de la raíz. ¿Listo? Sí, claro, dime que se me olvidó simplificar. Hay que practicarlo. Entonces, así como para simplificar, consejos que les puedo dar, recuerden que si los dos números son pares, pueden sacar mitad. Si la suma de las cifras de los números, tanto el numerador como el denominador, son, dan 3 o un múltiplo de 3, pueden dividir por 3. ¿Listo? Así son como las más importantes. Para dividir por 5, los dos tienen que, el número tiene que terminar en 0 o en 5. Entonces, por eso aquí saqué quinta, porque este termina en 5 y este en 0. ¿Listo? O si no, pues sí, hagan la división. Listo, entonces, ahora vamos a ver este caso de acá. Ah, sí, claro. Sí, claro. Ahí está bien. Listo, entonces recuerden, el juego es multiplicar por
una raíz que tenga el mismo índice, entonces aquí quería eliminar esa raíz cuarta, multiplico por una raíz que sea por una raíz cuarta, ¿cierto? Utilizo el mismo número que está aquí dentro. ¿Y cuál es el juego? Simplemente tengo que buscar el exponente al cual tengo que elevarlo y pues ¿cómo lo hallo? Simplemente la suma del exponente de este más el exponente de este me tiene que dar el índice. Quiere de índice 4, entonces por eso puse aquí que el exponente tiene que ser 1, de modo que sumo 3 y 1 y me da 4. Listo, entonces ahora vamos a ver, como dice Heider, que es cuando tengo una resta o una suma en el denominador, es decir, tengo en este caso menos 3 menos raíz de 2. ¿Y qué vamos a aplicar justamente? Vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Te recuerdo que cuando ustedes tenían diferencia de cuadrados, es decir, x al cuadrado menos y cuadrado, esto lo pueden factorizar como x menos y por x más y, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a utilizar lo mismo. Vamos a multiplicar por algo que se llama el conjugado. Y de hecho, este es más fácil que el anterior porque es simplemente cambiar el signo de la mitad. El conjugado de esto va a ser los mismos números. Vamos a poner aquí raíz de 3 y raíz de 2. Y lo único que hacemos es cambiar el signo. Si aquí estamos trabajando con menos, aquí vamos a trabajar con más. Y ya, automáticamente eso nos soluciona el problema. ¿Por qué? Bueno, arriba podemos dejarlo indicado, 2 multiplicado por raíz de 3 más raíz de 2. Podríamos distribuirlo, es decir, 2 raíz de 3 más 2 raíz de 2. ¿Y qué va a pasar en el denominador? Va a aparecer esto de diferencia de cuadrados. Como ven, esto está multiplicando. Si tenemos de aquí, tenemos que pasar acá. Tenemos dos factores que tienen los mismos términos, pero difieren en el signo. Entonces va a ser el primero al cuadrado, entonces sería raíz de 3 elevado al cuadrado, que va a ser 3, ¿cierto? Menos, el menos siempre va a ir, ¿listo? No importa el signo que haya acá o el número, siempre hay el menos. Y raíz de 2 elevado al cuadrado, que va a ser 2. Entonces me queda simplemente 3 menos 2, que es 1. Entonces simplemente esto va a ser 2 multiplicado por raíz de 3 más raíz de 2. Y ya, queda solucionado. ¿Listo? Veamos más ejemplos de acá. Aquí vamos otros dos ejemplos. Entonces, quiero eliminar ese 3 más raíz de 6. Entonces, ¿por qué voy a multiplicar? Por el conjugado, que va a ser 3 menos raíz de 6. ¿Listo? Arriba y abajo. Porque recuerden que esto, al fin y al cabo, esto es un 1. ¿Listo? Cuando multiplicamos por un 1, no afectamos la igualdad. Listo, entonces aquí pues puedo dejarlo indicado. 7 multiplicado por 3. Bueno, pues hagamos la operación. 7 por 3 me daría 21. Menos 7 raíz de 6. Listo. Y en el denominador, entonces aplico diferencia de cuadrados. El primero elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado me da 9. Menos el segundo elevado al cuadrado, raíz de 6 elevado al cuadrado me da 6. Entonces esto me va a quedar 21 menos 7 raíz de 6 dividido entre 3. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque a veces es bueno no hacer la operación. Porque, por ejemplo, si este fuese un 6, entonces pues simplemente dejo esto indicado y podría cancelar con el de abajo y no distribuir. Entonces, por lo general, por eso no se hace la operación. ¿Listo? Y no cometen el error de, si quieren cancelar este 3, de cancelar este 3 y sacar la tercera y que me dé 7. Está mal. Entonces recuerden que cuando ustedes tienen una suma en el numerador y quieren simplificar el denominador, les toca como partir la fracción. Es decir, va a quedar 21 dividido entre 3 menos 7 raíz de 6 dividido entre 3. Y ahí sí ya pueden simplificar. Tercera 1, tercera 7, les quedaría 7 menos 7 raíz de 6 sobre 3. ¿Listo? O sea, ese es un error que uno suele cometer. Listo, entonces, os doy un minutico para que resuelvan esta acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo racionalizaríamos esa expresión de ahí? Listo, entonces aquí podríamos pensar en que hay que eliminar los dos, pero no. De hecho, solo hay que eliminar el de abajo, porque como les dije, el numerador pues, sí perfectamente puede ir una raíz, no hay problema. Entonces, ¿cuál sería el conjugado? Sería raíz cuadrada de 5, aquí está trabajando con menos, entonces el conjugado va a ir con más. ¿Listo? Que básicamente esto es simplemente para convertirlo en una diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, arriba, pues simplemente voy a dejarlo indicado. Me quedaría raíz de 3 menos raíz de 2 por raíz de 5 menos raíz de 2. Listo. Y en el denominador, entonces,
¿qué pasaría? Entonces sería el primero elevado al cuadrado, es decir, raíz de 5 elevado al cuadrado que me daría 5, menos el segundo elevado al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, me da 2. Entonces simplemente pues esto me quedaría raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 sobre 3. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre álgebra, chicos? ¿O todo bien? ¿Listo? Sobre esto, sobre cualquier cosita, porque ya vamos a cambiar de módulo. Listo, entonces, aquí vamos a la parte más pesada de teoría, porque necesito que ustedes estén muy... Espérame, menos 2 y menos 2. Ah, porque esto es una diferencia de cuadrados, ¿listo? Entonces recuerda que la diferencia de cuadrados siempre va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? Va a ser x menos y. X menos y por x más y. ¿Listo? Y entonces nosotros, para factorizar, teníamos esto y pasamos a esto. Entonces aquí tenemos al revés. Como te das cuenta, aquí tengo los dos factores que en qué cambian. Tienen los mismos términos. El primero y el primero son iguales. Y el segundo son iguales, solo cambian en el signo. Es decir, que podemos pasar de acá a acá. Y entonces simplemente aplicamos esa fórmula. El primero al cuadrado, entonces de ahí el 5, menos, el menos siempre va, independientemente del otro término, raíz de 2 elevado al cuadrado, que es 2, y de ahí sale. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a geometría. Entonces geometría, ya vamos a empezar a estudiar figuras, vamos a empezar triángulos, circunferencia, áreas, perímetros y volúmenes, que es lo más importante. Entonces aquí, por favor, les pido que me tengan mucha paciencia porque es bastante teoría, pero es una teoría que vamos a necesitar, por ejemplo, en un ejercicio nos piden que es una bisectriz, entonces vamos a ir con mucha calma. ¿Listo, chicos? Si en caso tal de que en las sesiones no alcanzamos a llegar, yo les voy a grabar las clases para irlas subiendo, pero tenemos que tener estos temas perfectos. ¿Listo? Nos vamos a demorar sobre todo bastante en razones trigonométricas porque es muy importante. Pero pues vamos a iniciar por lo básico. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre cualquier cosita, me van avisando. Entonces, geometría. Entonces, la geometría, pues básicamente es el estudio de las figuras en el plano. ¿Listo? Y después vamos a ver geometría analítica, que es la geometría analítica. Lo que cambia es que empezamos a ponerle posición a las figuras, es decir, empezamos a ubicarlas con coordenadas. Lo único que cambia. Entonces, en geometría vamos a iniciar por ver qué es un ángulo. Entonces, como saben, un ángulo nosotros lo medimos con el graduador. Básicamente queremos ver la apertura que tenemos entre dos rectas, ¿listo? Entonces, básicamente tenemos, esto se llama lado inicial, lado terminal y están unidos por un vértice. Eso es un ángulo, básicamente son dos semirrectas, entonces nosotros llamamos semirrecta a cuando tenemos un puntico y de ahí sale una recta. Eso es una semirrecta. Y una recta es infinita y básicamente tiene extensión tanto por un lado como por el otro. Entonces, una semirrecta pues solo tiene extensión por un lado. Entonces tenemos un lado inicial, un lado terminal y el vértice. Entonces, ¿cómo mide un ángulo? Pues básicamente un ángulo quiero ver qué tan abierto está esta figura acá, o básicamente quiero ver la distancia que hay entre el lado inicial y el lado terminal. ¿Listo? Entonces un ángulo es una abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Listo. Ahora, entonces tenemos una cosa importante. Si medimos el ángulo en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, así, el ángulo va a ser positivo. Y si en cambio lo medimos en dirección a las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces ustedes ahí se ven su reloj o se lo imaginan. Entonces si ven que el ángulo gira, es decir, siempre les va a aparecer una flechita que va del lado inicial al lado terminal. Entonces si esa flecha va en sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que el ángulo es positivo. Y en caso contrario va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Un ángulo positivo o negativo? Tendríamos un ángulo positivo, ¿cierto? Porque estamos girando en contra de las manecillas del reloj. Aquí, ¿qué ángulo estaríamos midiendo? Un ángulo negativo. Listo. Aquí, positivo, estamos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, aquí tenemos, en esta primera flecha, sería positivo. Y si lo medimos en este sentido, negativo. Ustedes, como ven en el dibujo acá, podemos medir un ángulo tanto positivamente como negativamente. Y la suma de los dos, es decir, del ángulo positivo y el negativo, pues me tiene que dar 360, que son los grados que tiene un círculo, que pues ya vamos a ver de dónde vienen esos grados. ¿Listo? El de acá, por ejemplo, entonces teníamos que este ángulo acá va a ser positivo porque estamos girando en dirección contraria a las manecillas del reloj, y este va a ser negativo porque estamos girando en dirección a las manecillas del reloj.
Entonces, listo, ya está la pregunta. Ya sé medir ángulos positivos y negativos. Ahora la pregunta es, ¿cómo los mido? Es decir, eso cómo se mide. Entonces, vamos a ver dos sistemas principales. El sistema sexagesimal, que es el de los grados que estamos acostumbrados a trabajar, y uno que se utiliza mucho en razones trigonométricas, que es el circular o los llamados radianes. Vamos a ver de dónde sale un radian y cuál es su equivalencia con este sistema sexagesimal. Podemos pasar de uno al otro. Entonces, básicamente, este sistema sexagesimal, ¿en qué consiste? Ustedes toman un círculo, lo dividen, digamos, miden cuánto mide la longitud de ese círculo, la dividen en 360 partes y cada una de esas partes les llaman grado. Entonces, básicamente, ¿cómo mide un ángulo en este sistema sexagesimal? Pues simplemente ustedes, ¿cómo hacen para medir un ángulo? Imagínense que este circulito acá es su graduador. Entonces, simplemente nosotros ponemos este, que sería como el centro del graduador, lo ponemos en el ángulo y miramos el lado terminal donde corta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que esto corta en 135. Entonces, la medida de este ángulo, ¿cuánto sería? 135 grados. ¿Listo? Entonces, básicamente, un grado es tomar un círculo, dividirlo en 360 partes y cada una de esas partecitas lo va a llamar un grado. Pero también podemos medir al revés. Entonces, cuando medimos un ángulo positivo, entonces vamos a poner el lado inicial del ángulo ahí en el cero. ¿Listo? Y pues van a ir aumentando aquí los grados en dirección contra las manecillas del reloj. Entonces aquí iniciamos, llegamos a 90, 80, 270 y acá. Y luego pues seguimos dando vueltas. Y en cambio, un ángulo negativo, ¿cómo se medía? Pues iniciamos acá, pero como es un ángulo negativo, pues vamos a medirlo en dirección de las manecillas del reloj. Es decir, aquí sería menos 90 grados, ¿cierto? Acá tenemos menos 180 grados. Listo, acá tendremos menos 270 grados. Esto lo único que cambia es la dirección. Entonces, si queremos medir este mismo ángulo que me dio 135 en el sentido positivo, pues vamos a ver cuánto mide en el negativo. Después, en el negativo, ¿cuánto tiene que medir? Pues la suma de estos dos, de 135 y el de acá, el negativo, me tiene que dar 360. Entonces, pues hagamos la resta. 360 menos 135. Entonces, del 0 no puedo quitar 5, entonces esto que este le preste. Entonces 10 menos 5 me da 5, 5 menos 3 me da 2 y 3 menos 1 me da 2. ¿Listo? Es decir, que este tiene que medir 200, menos 225 grados. Adicionalmente, aunque no se utiliza mucho, nosotros podemos dividir cada grado en 60 partecitas y a cada una de esas partecitas le llamamos minutos. Es decir, si queremos mayor precisión, podemos dar un ángulo en grados y minutos. Y adicionalmente, cada minuto lo podemos dividir en otras 60 partecitas y a cada una de esas partecitas le llamamos segundos. Es decir, si queremos un ángulo extremadamente preciso, vamos a dar un ángulo en grados, minutos y segundos. De hecho, por ejemplo, en astronomía se trabaja mucho eso porque se necesita mucha precisión. Pero bueno, nosotros solo vamos a necesitar los grados. ¿Listo? Entonces, como les dije, la suma de tanto el ángulo positivo, si medimos el ángulo positivo como el negativo, me tiene que dar 360. Entonces, ya vimos que si trabajamos con 235, el ángulo negativo tiene que medir menos 225 grados. Entonces, negativo lo mido en dirección en sentido de las manecillas del reloj. Y el positivo, que es el que nosotros estamos acostumbrados a medir, va en dirección contra las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, si tengo que este ángulo mide menos 270 grados, ¿cuánto debería medir el otro, el positivo? 70. Ahí se ve por el dibujo. Justamente tiene que medir 90 grados. ¿Listo? Para que al sumarlos, sin el negativo, les tiene que dar 360 grados. Listo. Entonces, ahora vamos a ver los radianes que parecen muy complicados, pero en verdad no son tan complicados. Entonces, ¿qué significa un radian? Primero que todo, entonces, ¿a alguien se le ocurre la idea de medir los ángulos de la siguiente manera? Nosotros, en un plano, ¿cierto? Nosotros medimos la distancia entre dos puntos a través de la línea recta, ¿cierto? Bueno, no quedó tan recta, pero bueno. Entonces, ahora, ¿cómo yo mido la distancia que hay, por ejemplo, de este punto a este punto en un círculo? Eso es lo que nosotros llamamos arco, que cuando veamos perímetro vamos a ver cómo se saca. Por el momento, lo importante es ver qué significa. Entonces, el arco básicamente va a ser este pedacito, es decir, la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Eso es un arco de circunferencia. Entonces, alguien dijo que para medir ángulos en radianes, pues lo único que había que hacer era dividir la longitud de arco, es decir, la distancia que hay de este, por ejemplo, yo quiero hallar este ángulo acá, ¿listo? Entonces simplemente tomo la longitud de arco, que sería la distancia que hay de acá hasta acá, en el círculo, y la divido entre el radio. Eso es básicamente la forma de hallar radianes. Entonces, ¿de dónde sale un radian? Pues básicamente un radian saldría de medir este arco, es decir, la longitud que hay de acá hasta acá, que pues bueno, les doy la fórmula de una vez, va a ser el ángulo multiplicado por el radio.
y el ángulo tiene que estar en radianes. Divido entre el radio. Entonces, pues si el radio es R, se simplifica y me da un radian. Entonces, un radian, ¿de dónde viene? Pues un radian básicamente viene de que la longitud de arco es exactamente igual al radio del círculo. De ahí viene un radian. Entonces, vamos a hallar diferentes ángulos, que la equivalencia entre ángulos del sistema sexagesimal a los radianes, sin saber la fórmula, básicamente por geometría. Entonces, este ángulo es un ángulo recto, entonces sería un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, vamos a hallarlo a través de esa fórmula de cómo pasar a radianes y ya pues, veremos una equivalencia más sencilla. Pero es para que entiendan de dónde vienen los radianes. Entonces, dijimos que para sacar un radian era dividir la longitud de arco, que sería esta distancia que hay de acá a acá, entre el radio. Entonces, pues llamemos, digamos que tiene un radio R, es decir, un radio en general. Entonces, vamos a ir entre R. Ahora, ¿cuál es la distancia acá? Yo sé que el perímetro de un círculo es 2pi por R, ¿cierto? Ese es el perímetro de un círculo, es decir, es la distancia que hay de acá, doy la vuelta hasta acá. ¿Listo? Entonces, si aquí estoy tomando 90 grados es una cuarta parte del círculo. Entonces, pues, la longitud de este arco sería el perímetro, pues dividido entre 4, ¿cierto? Aquí podemos simplificar mitad 2, mitad 1. Entonces, ¿cuánto valdría la longitud de arco? Sería pi por r entre 2. Listo. Y pues hagamos eso parecido. Entonces, aquí aplicamos producto de medios y extremos. Me queda pi por r sobre 2r. Sería la r. Y entonces, un ángulo de 90 grados mide pi medios. Básicamente, la equivalencia de 90 grados a radianes sería de pi medios. Entonces, básicamente, como hay un radian, tomo la distancia que hay del punto inicial del ángulo al punto final en la longitud de arco y la divido entre el radio. Así se halla. Entonces, por ejemplo, quiero ver un ángulo de 180 grados, ¿cuánto equivale a radianes? Entonces sería la longitud de arco, pues esto sería medio círculo. Entonces, si el perímetro es 2pi por radio, medio radio sería, pues, medio perímetro sería pi por radio. Y dividido entre el radio, entonces 180 grados van a ser pi radianes. Listo. Y ahora el círculo completo. Entonces quiero ver cuántos radianes vale un círculo completo. Entonces ya sabemos que el ángulo sería como algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la longitud? 2pi por radio porque es el círculo completo. Y lo divido entre el radio. Entonces de ahí es el famoso que sabemos que un círculo tiene dos pi radianes. Entonces viene de ahí, ¿listo? De ahí viene ese valor. ¿Y qué significa eso a nivel geométrico? Que ustedes toman cualquier círculo, miden el radio y en el círculo ese radio les va a caber 6 veces y un poquito más, es decir, algo así. Esto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una partecita más. Eso significa que mida 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, aproximadamente, ¿cuánto vale un radian? Un radian vale aproximadamente 53. 53.29 grados, básicamente. Pero pues nosotros no vamos a trabajar esa equivalencia con... No vamos a... perdón, sí, 57.29 grados. Pero nosotros no vamos a trabajar esa equivalencia, pues así con decimales, sino que nosotros vamos a utilizar una fracción. ¿Listo? Entonces un radian vale aproximadamente 57.29 grados. Entonces, ¿qué sería un radian? Que la longitud de arco divide entre el radio me da 1. Eso sería un radian. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo hago para pasar de uno al otro? Entonces, simplemente voy a utilizar estos dos factores de conversión. Entonces, nosotros ya vimos que 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces, pues utilizamos estos dos, que son exactamente lo mismo, solo que cambia el orden. Es decir, en uno los radianes están arriba, radianes, y en el otro los radianes están abajo. Entonces, ¿cuál puedo utilizar? Pues simplemente, cuando ustedes seguramente lo vienen en química, cuando ustedes necesitan cancelar algo, necesitan que esté en el lado opuesto. Si ustedes quieren cancelar algo del numerador, pues tiene que estar en el denominador. Entonces vamos a hacer eso. Si, por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar esta? Cuando queramos pasar de grados a radianes. ¿Por qué? Porque si digamos quiero pasar 270 grados, pues los grados se van a cancelar con los grados y me van a quedar en radianes. En cambio, si quiero cambiar radianes a grados, digamos pi radianes, entonces necesito utilizar esta acá. Necesito que estén en uno en el numerador y el otro en el denominador. Entonces de eso va a depender cuál utilizar. ¿Listo? ¿Ahí ven bien, chicos? ¿Ustedes ven bien ahí? ¿El pizarrón?
Ok, listo. Entonces quiero pasar 270 grados a radianes. Entonces, como hay grados arriba, voy a utilizar grados abajo, ¿sí ven? Es el sentido contrario. Entonces, ¿cuál era la equivalencia? 180 grados valen pi radianes. Y ya, básicamente es hacer esta multiplicación de ahí. Entonces, pues, por ejemplo, puedo cancelar un cero, ¿cierto? Tercera, puedo sacar tercera. 9 por 3 me da 27 y aquí tercera me da 6. Puedo seguir sacando tercera, me da 3 y tercera me da 2. Es decir, que 270 grados van a ser 3 pi medios radianes. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué los radianes si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los grados hexagesimales y parece todo más bonito? Porque resulta que estos radianes son números reales. Entonces, pues, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar? Básicamente que después vamos a pasar a de las razones trigonométricas, vamos a pasar a las funciones trigonométricas que como trabajan con radianes, trabajan con números reales y esa es la razón por la que los podemos graficar, porque pues sería muy incómodo graficar con grados. Entonces, es la forma básica. Entonces, ahora quiero pasar 2 pi radianes a grados hexagesimales, que también es lo mismo de los grados habituales. ¿Listo? Entonces, tengo radianes abajo, entonces radianes abajo. Radianes arriba, entonces aquí tengo que poner radianes abajo. Y por 180. Aquí, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar el pi y me va a quedar 2 por 180. O bueno, recuerden que cuando multiplicamos por un número con 0, simplemente multiplicamos dos números por este, me da 18 por 2 me da 36 y agregamos un 0. Es decir, que 2 pi radianes son 360 grados. Otro ejemplo, 135 grados. Como estoy trabajando grados arriba, tengo que poner grados abajo. 180 grados y arriba pi. Entonces, a ver, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar quinta porque esta termina en 5 y está en 0. Entonces, 5 por 2, 10. Sobran 3. Y 7 por 5, 35. Y acá, quinta. 5 por 3, 15. Sobran 3. Y 6 por 5, 30. Puedo sacar tercera ahora porque 6 y 3 suman 9, que es múltiplo de 3. Y 7 y 2 suman 9, que también es múltiplo de 3. 9. Y aquí me va a quedar 12. Puedo seguir sacando tercera. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. Es decir, que 135 grados van a ser 3 pi. O 3 cuartos pi radianes o 3 pi cuartos radianes. ¿Listo? Entonces, les doy un minuto para que pasen estos radianes a grados. ¿Listo? Listo, entonces en este caso tenemos radianes arriba, entonces tengo que poner pi abajo. ¿Listo? Pi, 180. De modo que se cancela pi. Y entonces puedo sacar aquí sexta de una vez. Y aquí me va a quedar 30. Listo, entonces recuerden, para que sacar sexta, el otro número tiene que poder seguir por 2 y por 3 al mismo tiempo. Listo, entonces 7 por 3 me da 21 y agrego el 0. Esto serían 210 grados. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda sobre la conversión de grados a radianes o el contrario o vamos bien? Sí, como dice Heider, los radianes son como la unidad que nadie quiere utilizar, pero es la que más hay que utilizar. Entonces, ahora preguntémonos, ¿existen ángulos de más de 360 grados? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a empezar a dar vueltas. Entonces, primero, quiero graficar el ángulo 820 grados. Entonces, claramente esto mide más de 360 grados. Entonces, pues vamos a ver cuántas vueltas da. Entonces, lo que voy a hacer es dividir 820 grados entre 160 para ver cuántas vueltas da. Entonces, 820 dividido entre 360. Entonces, que cuando dividimos por tres cifras, básicamente tapamos acá, 2 acá y 2 acá y vemos cuántas veces está 8 en 3. Entonces, más o menos está 2 veces. Entonces, esperamos con el 2 a ver si no nos pasamos. 2 por 0, 0, va a 0, 0. 6 por 2, 12.
A12, 0 va 1. 3 por 2, 6 y una que lleva 7. A8, 1. Entonces, básicamente doy 2 vueltas, que sería el cociente, y me queda como residuo 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para graficarlo, entonces voy a dar 2 vueltas, entonces sería una vuelta hasta acá, otra vuelta hasta acá. ¿Listo? ¿Y cuánto me quedó de residuo 100? Es decir, que tengo que graficar un ángulo de 100, que más o menos estaría por acá. Entonces, llego hasta ahí. Entonces, esta sería la forma de graficar un ángulo de más de 360 grados. Simplemente divido y doy vueltas ahí. Entonces, ahora veamos ese mismo, pero negativo. Entonces, pues simplemente las vueltas son en el sentido contrario. Entonces, iría una vuelta, 2 vueltas, y tengo que medir menos 100 grados. Entonces, hasta aquí irían menos 90, hasta aquí irían menos 100 grados. Entonces, mido hasta acá. Sí, el residuo básicamente siempre es el ángulo que tienen que graficar después de dar las vueltas. Lo único que tienen que tener cuidado es que recuerden que el residuo tiene que ser menor que el divisor. Si les da más grande, quiere decir que cabe otra vez. ¿Listo? Entonces, si el residuo es menor que el divisor, entonces aquí el cociente me va a dar el número de vueltas y el residuo me va a dar el ángulo que tengo que graficar. ¿Listo? Básicamente. Aquí si cambiara, bueno, pues es que trabajar con números negativos es complicado en divisiones. Entonces, pues lo tomo positivo y ya le cambia el sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, grafiquemos este de acá, 7pi. Entonces, ¿ustedes cómo lo graficarían? Para mí hay dos formas de graficarlo. El primero es utilizando ya radianes aquí en el plano y en el otro pues sería haciendo la conversión a grados y pues dividiendo por 360. ¿Cómo sería primero con radianes? Entonces, sabemos que esto mide 2pi, una vuelta mide 2pi radianes. Entonces sería una vuelta, voy 2pi. Otra vuelta, voy 4. Otra vuelta, voy 6pi. ¿Y cuánto me faltaría? Pi. Pero recuerden que pi es lo mismo que 180 grados. Entonces, este sería un ángulo de 7pi. A ver, ya miramos a ver cuántos grados son. Entonces sería 7pi. Entonces, como pi está arriba, aquí pongo pi abajo. 180. 180, cancelo el pi y básicamente será 7 por 180. Entonces, multiplicamos 18 por 7. 8 por 7 me daría 56. Llevo 5. 7 y 5 me da 12. Sí, como dijeron, 1260 grados. Ahora vamos a ver cuántas vueltas son esas. Entonces, divido entre 360. Entonces, tapo acá y tapo acá. ¿Cuántas veces cae el 3 en el 12? 4. Vamos a ver si con 4 nos sirvan, que yo creo que nos vamos a pasar. 4 por 0, 0. 6 por 4, 24. A 26, 2 van 2. Esta es la forma resumida de la división. Anteriormente, pues hacíamos, multiplicábamos, restábamos y ya ese resultado le bajamos el siguiente, pero pues aquí es para agilidad. Entonces, 6 por 4, 24, 26, llevo 2. 4 por 3, 12 y 2, 14. Me pasé. Entonces me toca con 3. ¿Listo? 3 por 0, 0. 6 por 3, 18. A 26 serían 8. Van 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11. A 12, 1. El residuo es menor que el divisor, entonces vamos bien. Entonces, ¿cuántas serían? 3 vueltas, que fue justamente lo que nos dio acá. 1, 2, 3 vueltas y 180 grados. Entonces, perfecto. Y con cualquiera de las dos, que la que prefieran graficar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Entonces, vamos a trabajarlos por comodidad, como los venimos trabajando con grados hexadesimales, pero pues después nos podemos pasar a radianes. ¿Listo? Básicamente esta geometría, en esta sí vamos a trabajar, a excepción de las razones trigonométricas, todo lo vamos a trabajar con grados hexadesimales porque es más sencillo y es como nos han enseñado. Listo, ya los radianes vamos a utilizarlos en la parte de funciones, más que todo. Entonces, tipos de ángulos. Vamos a llamar un ángulo convexo a los que miden más de 0 grados y menos de 180 grados. Entonces, básicamente estarían como en este rango. Si este es el plano, entonces estarían desde acá hasta un poquito antes de acá. Es decir, hasta 179.999. ¿Listo? Entonces, esos son los ángulos que llamamos convexos. Entonces, vamos a ver dentro de los convexos los tipos de ángulos que tenemos. Entonces, esta teoría es muy importante porque muchas veces los problemas dicen, si tenemos un ángulo agudo, entonces ustedes tienen que saber que es un ángulo agudo, que es un ángulo recto. Entonces, dentro de los convexos tenemos los agudos. Entonces, un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Listo? Básicamente es el que tiene hasta acá de abertura. Ese es un ángulo agudo. Más de 0 grados y menos de 90 grados. Al ángulo que mide 90 grados lo vamos a llamar ángulo recto. Y por convención, entonces siempre que tengamos un ángulo recto, van a dibujarles este cuadradito acá. Cuando ustedes ven un cuadradito en un ángulo, quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Listo. Y ahora el ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, por ejemplo, 135 grados sería un ángulo obtuso porque mide más de 90, pero menos de 180. ¿Listo? ¿Y por qué menos de 180? Porque el de 180 ya tiene un nombre particular.
tiene un nombre especial. Entonces, el ángulo de 180 grados se llama llano o de lados colineales. Cuando les hablen de colineal, básicamente quiere decir que están sobre una misma recta. Entonces, quiere decir que los lados, como ven, están sobre la misma recta. Entonces, por eso se llama de lados colineales, pero pues ángulo llano también está bien. Es el que mide 180 grados. Esto en radianes, ¿cuánto sería? Pi. ¿Listo? Entonces, pues 180 grados, queremos pasar a radianes. Entonces, pues grados abajo. Y radianes se va a simplificar 180 con 180 y pi. Y uno se los va aprendiendo 90 pi medios, 180 pi, 273 pi medios y pues 362 pi. Listo. Y vamos a llamar cóncavo al que mide más de 180 grados y menos de 360, que básicamente serían estos de acá, de este estilo. ¿Listo? Entonces ya con los tipos de ángulos vamos a ver cuándo dos ángulos son complementarios. Entonces nosotros vamos a decir que dos ángulos son complementarios cuando la suma de los ángulos de 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. Entonces, si tenemos la siguiente figura acá, en cual tenemos el ángulo A y el ángulo B, entonces en este caso son ángulos complementarios porque al sumarlos nos va a dar un ángulo recto. Esa es la definición del ángulo complementario. Entonces vamos a resolver unos ejercicios con base en eso. Entonces, este ángulo acá, ¿cierto? Que lo llamamos 2x menos 20 grados. Y este de acá, el de x menos 10, son ángulos complementarios porque juntos forman un ángulo de 90 grados. No necesariamente tienen que ser dos, por ejemplo, pueden ser 3, 4. Lo importante es que al sumarlos me den ángulos rectos. Entonces, si sé que los dos suman 90 grados, pues voy a resolver esta ecuación. 2x menos 20 grados, ¿cierto? Más x menos 10 grados, tiene que ser 90 grados. Entonces, vamos a ver, términos semejantes, tenemos este 2x con este x, que me da 3x. Tendría menos 20x menos 10 me daría menos 30 grados. Esto igual a 90 grados. Entonces, ese menos 30 va a pasarlo a sumar. Entonces me va a quedar 90 más 30 me va a dar 120 grados. Necesito la x, entonces el 3 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Listo? Entonces, tercera 1, tercera 4. Y pues, entonces, x tiene que vale 40. Entonces, ahora si quiero hallar la medida de esos ángulos, ¿qué hago? Pues simplemente reemplacemos. Entonces, este ángulo mide x menos 10 grados, es decir, que tiene que valer 30 grados. ¿Listo? Y pues por lógica esto nos tiene que dar 60, ¿no? Entonces, acá 40 por 2 me da 80 menos 20, 60 grados. Entonces, estos dos ángulos son complementarios porque la suma da 90. Esto lo utilizan mucho en ecuaciones. Por ejemplo, en ecuaciones podrían poner estos ángulos son complementarios. Y si ustedes no saben qué es complementario, pues ahí se jodieron. Entonces, por eso es importante toda esta teoría. Entonces, el de acá. Nuevamente, estos tres ángulos serían ángulos complementarios porque la suma de ellos me da un ángulo recto. Entonces, sería x más 2x más 3x. Me tiene que dar 90 grados, ¿cierto? Listo, entonces tendría 3 más 2 me da 5, más x me daría 6x, igual a 90 grados. Entonces x sería 90 grados. Divido entre 6. Entonces acá va a ver que podemos sacar mitad 3, ¿cierto? Mitad 45. Tercera 1 y tercera 15. Es decir, que x vale 15. Entonces vamos a ver, x pues valdría 15 grados. Este ángulo 15 por 2 me dividiría 30. Y este 45. ¿Cierto? 45 más 15 me daría 60 más 30, 90. Entonces ya que vimos los ángulos complementarios, vamos a ver lo que son los ángulos suplementarios, que la única diferencia es que suman 180 grados. Entonces básicamente la suma de ellos forman un ángulo llano. ¿Listo? Como en este caso acá. Entonces, pues resolvamos a ver cuánto necesitamos que mida cada uno de estos. Entonces, como son ángulos suplementarios, tienen que sumar 180. Entonces, x menos 10 más el ángulo acá, que sería 3x, más el de acá, 2x menos 10, menos 20, perdón. Tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces resolvamos esa ecuación. Tengo x acá, más 3 me daría 4x, más 2 de acá, 6x. Y menos 10 menos 20 me daría menos 30 grados. Igual a 180 grados. Listo, entonces ese 30 va a pasarlo a sumar al otro lado. Entonces tengo 6x. Va a ser igual a 180 más 30. Me daría 210 grados. Listo. Y ahora como necesito x, paso a dividir ese 6.
Entonces, para poder simplificar el 6 de una vez, tendría que corroborar que este es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Por 2 sí, porque es un número par, y por 3 sumamos las cifras, 2 y 1 me da 3, que es múltiplo, entonces sí podemos sacar sexta de una vez. Entonces tendría 6 por 3, 18, me sobran 3 y 6 por 5, 30. Es decir, que X va a valer 36 grados. ¿Listo? Entonces, pues reemplacemos acá. Entonces sería X menos 10 me daría 26 grados. Acá X por 3, entonces me daría, bueno, toca hacer la multiplicación. 36 por 3, 6 por 3, 18 a 1, 3 por 3 me viene a 10, 108 grados. Esto acá va a ser 36 por 2, queda 72, menos 20, 52 grados, ¿listo? Y suman cada uno de estos y nos va a dar 180, ¿sí? Si no estoy mal, o hice mal alguna cuenta. No, sí, está bien, según yo. O nos equivocamos en algún lado de la ecuación porque a mí no me da 180. Ah, sí, 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 tienes toda la razón, sí. Es 35 acá la división. Muchas gracias. Listo, ya con 35 ahí sí da. Entonces, 35 menos 10 me da 25. Sí, también, o sea, uno hace como las cuentas así superficiales y yo dije, si algo no me cuadra. Ajá, entonces acá 35 por 2 me da 70, 50 grados. Y acá 35 por 3 me da 105. Listo, ahora sí. Listo, muchas gracias. Listo. Sí, sí, claro, espérame. Listo, ahí se los dejo un minutico. Listo, entonces, resuelvan esta de acá. Y ahí de paso practicamos fracciones. Entonces, estos tres ángulos son suplementarios, forman un ángulo llano, entonces tienen que sumar 180 grados. Entonces sería x sextos más x medios más x tercios igual a 180 grados, ¿no? Entonces recuerden que aquí pues no puedo pasar a multiplicar estos de acá porque para poder hacer eso tiene que estar dividiendo a toda la fracción. Entonces aquí toca es sumar a estas tres y luego ya cuando nos queda un denominador para las tres, ya podemos pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces acá pues pueden hacerlo por carita feliz de a dos, es decir, toman este con este, aplican carita feliz y al resultado con este. Pero les va a quedar un número muy grande, entonces aquí pues voy a aplicar mínimo común múltiplo que también se puede hacer para sumar fracciones. Entonces hay el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 6. Y ahora entonces empiezo a ver, ¿por qué número tengo que multiplicar el 6 para que me dé 6? Por 1, entonces por eso dejo x quieta. ¿Por qué número tengo que multiplicar el 2 para que me dé 6? Por 3, entonces tengo que multiplicar x por 3. ¿Y por qué número tengo que multiplicar el 3 para que me dé 6? Por 2, entonces multiplico por 2. Listo. Y ya que tenemos un solo denominador, ahí sí ya podemos pasar a multiplicar. Entonces aquí, bueno, 3 más 2 me daría... Ah, de pronto podemos simplificar antes, porque tengo 3 más 2 me da 5 más x me daría 6x sobre 6. Puedo cancelar el 6, ¿cierto? Y me queda que x es igual a 180 grados. O si ustedes pasan a multiplicar el 6, pues va a quedar 180 por 6 y después dividen por 6. Entonces, pero sí, x vale 180 grados. Entonces aquí, ¿cuánto valdría? Dividir el 180 entre 6 me daría 30 grados. Entre 2 me daría 90 grados, es decir, que este es un ángulo recto. Y entre 3 me va a dar 60 grados. Y ya, listo. Entonces, ahora, ya que sabemos cómo medir ángulos, cómo graficarlos y qué son ángulos complementarios y suplementarios, vamos a ver cómo se nombran. Entonces, vamos a utilizar este simbolito de acá, que básicamente es un ángulo con un arquito. Eso significa ángulo, ¿listo? Y va a ir denotado por letras. Entonces, lo importante de las letras es que el de la mitad siempre va a ser el vértice. Y es lo único importante. Digamos, este ángulo acá lo puedo nombrar de dos formas. Es el ángulo ABC, si inicio por acá.
o el ángulo CBA. Pero como ven, lo importante es que el vértice me quede en la mitad. Entonces ustedes ven un ángulo, ya saben que la letra que está en la mitad, ahí va a estar el ángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les doy el ángulo CEF y les pido que lo grafiquen, entonces pues ustedes grafican el ángulo, E tiene que ir a la mitad y pueden ponerle esto C o a esto F. ¿Listo? Por lo general, yo acostumbro a nombrar como en sentido de las manicias del reloj, es decir, iniciaría por C, E, F, pero bueno, no hay problema. Como ustedes quieran, este ángulo o el ángulo F, S tendrían la misma medida. Ya, listo, es como para mí. Entonces, vamos a decir que dos rectas son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados. Esto se simboliza, digamos, si esto lo llamo la recta 1, voy a llamarla L1, y esta es la recta 2, L2. Esto en notación se escribe de la siguiente manera: L1 es perpendicular a L2. ¿Listo? Y lo que quiere decir básicamente es que las dos rectas forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso significa que sean perpendiculares. Ahora, ¿qué significa que sean paralelas? Las dos rectas, nosotros nos enseñan en el colegio que dos rectas son paralelas y nunca se llegan a cortar, pero pues es una definición un poco vaga porque uno dice, ¿y qué más quiere decir? Pues básicamente algo que nos podemos apoyar es de que vamos a decir que dos rectas son paralelas y tienen el mismo ángulo de inclinación. Y justamente como tienen el mismo ángulo de inclinación, esto lo vamos a retomar cuando veamos rectas, como sacar eh, las, como sacar justamente la ecuación de una recta. Vamos a ver que si tienen la misma inclinación van a ser rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, en este caso tienen la misma dirección acá, la misma dirección acá, y por eso nunca se van a llegar a cortar. Esto se llaman rectas paralelas. Y esta la llamo recta L1 y esta es la recta L2. Entonces, para simbolizar que son paralelas, voy a escribir lo siguiente. L1 es paralelo a L2. De hecho, hay un dato curioso respecto a las rectas paralelas y es que de ahí viene el igual, porque el autor, el que propuso el símbolo de igual para las ecuaciones, pues dijo que no había nada más parecido que dos rectas paralelas. Entonces de ahí viene el signo igual. Esto no les va a servir para nada en la vida, pero es un dato curioso. Listo, entonces vamos a ver qué son ángulos opuestos por el vértice. Entonces básicamente nosotros vamos a decir que los ángulos son opuestos por el vértice si tenemos una cruz de esta manera y están de lados contrarios de la cruz, básicamente. Entonces imagínense que este es el vértice. Yo tengo los ángulos C y A. Entonces estos dos son opuestos por el vértice porque uno está a la derecha y el otro está a la izquierda de ese vértice. El ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice porque están de lados contrarios del vértice. Y la característica es que el ángulo A va a medir lo mismo que el ángulo C y el ángulo B va a medir lo mismo que el ángulo D. Entonces, esto lo vamos a utilizar mucho, sobre todo para demostrar, por ejemplo, congruencia de triángulos, que los triángulos son iguales. Entonces, hay varios criterios. Uno de ellos me pide ángulos, entonces puedo utilizar esto acá. Entonces, tengo estos dos ángulos de acá y quiero hallar los otros dos de acá. Entonces, como tengo una X de este estilo, este ángulo acá va a ser opuesto con el de acá y este de acá, llamémoslo X, va a ser opuesto con el de acá, ¿cierto? Es decir, que van a medir lo mismo, como porque son opuestos por el vértice. Entonces, si yo quiero hallar este ángulo, ¿qué tiene que pasar? Que este de acá más este de acá, es decir, 2X, más este y este quedaría 240. ¿Cuánto me tiene que dar? 360, porque son los grados del círculo completo. Entonces, 2X tiene que valer, entonces 360 menos 240 me da 120. Y X, el 2 que está multiplicando pasa a ir, entonces tiene que medir 60 grados. Es decir, que este mide 60 y esta acá mide 60 grados también. Entonces, siempre que vean una cruz de ese estilo, los ángulos que están, uno que está arriba y el que está abajo miden lo mismo. Y el que está a la derecha y el que está a la izquierda miden lo mismo. Estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Listo, chicos? Entonces, espérenme 2 minuticos mientras cambio de presentación para la siguiente. Listo, chicos. Entonces, estaba cambiando de presentación. No te
No, no te preocupes, está cambiando de presentación. Entonces, vamos a ver, ya que vimos que son ángulos supuestos para el vértice, entonces tenemos una cruz. Entonces, este ángulo 1 va a ser igual a este 1 y este 2 va a ser igual a este 2. ¿Listo? Esto me recuerda un poco a Ben 10, no sé ustedes, pero bueno. Entonces, ¿qué son ángulos contiguos? Entonces, ángulos contiguos son aquellos que tienen un lado y un vértice en común. Entonces, por ejemplo, estos ángulos de acá son ángulos contiguos. ¿Por qué? Porque este sería el primer ángulo, ¿cierto? Y este es el de acá. Entonces vamos a decir que los ángulos son contiguos primero si comparten el vértice, como comparten aquí el vértice los dos, y tienen un lado en común. Este lado que en geometría para simbolizar la distancia que hay de un lado a otro utilizamos letras, es decir, esta sería la distancia OB. Entonces, este lado OB es igual, lo comparten los dos, entonces por eso son ángulos contiguos, comparten un vértice y comparten un lado, ¿listo? Ahora, entonces vamos a ver qué son ángulos adyacentes. Entonces, los ángulos adyacentes son ángulos contiguos, es decir, que primero tienen que cumplir esta condición. Y lo que pasa es que los ángulos no comunes, es decir, estos que sobran acá, este y este, forman una sola línea, es decir, que son colineales, por lo tanto forman 180 grados. Es decir, estos son ángulos adyacentes, es decir, primero cumplen la condición de que son ángulos contiguos. ¿Por qué? Porque comparten este vértice y comparten este lado acá. Ahora, para que sean adyacentes, lo que tienen que cumplir es que los lados que no comparten, es decir, este lado AO y este lado OC, tienen que formar una misma línea, lo que se llamaría básicamente que son colineales, ¿listo? Entonces, la ventaja es que si ustedes suman estos dos ángulos, suman dos ángulos que sean adyacentes, que van a tener ángulos suplementarios, van a formar 180 grados. ¿Listo? Entonces esos son ángulos adyacentes. Entonces, vamos a ver un tema que es importante y con este cerramos. De pronto no alcanzamos a verlo y lo vamos a repasar la próxima clase también, pero entonces son rectas paralelas cortadas por una recta secante. Porque acá se comparten varias relaciones, es decir, aquí básicamente solo tenemos la medida de dos ángulos. Es decir, ustedes ven aquí 8 puntos en los cuales cada uno de estos puntos representa un ángulo. Pero si lo desglosamos, básicamente aquí vamos a tener solo dos ángulos diferentes porque van a cumplirse un montón de condiciones, que este es igual a este es igual a este, ta, ta, ta. Entonces, primero, de acuerdo a lo que vimos, entonces, ¿qué significa que eran opuestos por el vértice? Entonces, aquí tengo una X, entonces, el que está arriba, 1, es opuesto con el vértice con 3, es decir, que mide lo mismo. Por ejemplo, este 2 está del lado contrario a este 4, entonces son opuestos por el vértice, mide lo mismo. Y pasa lo mismo aquí con 5 y 7 y con el ángulo 8 y 6. ¿Listo? Como para a verlo de forma más visual. Entonces vamos a estudiar este tipo de ángulos que se forman cuando tengo dos rectas paralelas y una recta secante. ¿Qué significa recta secante? Que corten dos puntos. Eso significa secante de grandes rasgos. Entonces tengo dos rectas paralelas, R y T, como ven tienen la misma dirección, por eso no se cortan. Y aquí van a estar intersectadas por una recta secante, que corten dos puntos. Eso significa secante, que corten dos puntos. Entonces vamos a ver todas las relaciones que se forman acá. Entonces, primero, ya la vimos, opuestos por el vértice es que cuando tengo una X como esta, entonces el ángulo que está arriba y el que está abajo son iguales. Este y este son iguales. El 5 y el 7 son iguales y el 8 y el 6 son iguales. Ahora vamos a ver los famosos ángulos alternos internos. Entonces, ¿qué significa? Primero, alterno. Alterno quiere decir que uno está de un lado y el otro está del otro lado de la secante. Eso significa alterno. E interno, básicamente lo que quiere decir es que tengo el interior, voy a llamarle interior a esta parte de las rectas, es decir, la parte comprendida entre las dos rectas, y exterior a lo demás. Entonces, ¿qué significa ángulos alternos internos? Significan que están en el interior, por eso son internos, y alternos quiere decir que uno está a la derecha de la secante y el otro está a la izquierda. Entonces, por ejemplo, 3 y 5 son ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque están primero en el interior y segundo, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda y tienen que estar así como en diagonal. Y entonces estos son ángulos alternos internos y la característica que tienen es que mide lo mismo, es decir, si este mide 10 grados, este también va a medir 10 grados. Entonces, como ven, aquí se empiezan a completar las cosas. Por ejemplo, ya sé que estos dos son iguales y este 5 con este 7 serían opuestos por el vértice. Entonces, tengo otro 10 acá y tengo otro 10 acá. Listo. Ahora, este 10 con este ángulo de acá, el 7 y el 8, son ángulos que complementarios porque forman 180 grados. Entonces, este más este y hallaría la de acá. Y este es opuesto por el vértice con este. Y ahora, este con el 2 son ángulos suplementarios, también suman 180 y hallo esto. Entonces, por eso les digo que no tiene mucha gracia aquí los ángulos porque solo salen dos ángulos básicamente, el resto se repiten y se repiten.
Pero es importante que conozcan cuáles ángulos son iguales a cuáles para que puedan, por ejemplo, sacar teoremas de congruencia o de semejanza de triángulos. Entonces, ángulos alternos internos, en resumen, están dentro del cuadro, aquí dentro de estas dos rectas. ¿Y qué significa alterno? Que uno está a la derecha y el otro está a la izquierda de la recta. Entonces, 3 y 5 son ángulos alternos internos y también 4 y 6. Ay, perdón. Y también 4 y 6 son ángulos alternos internos. ¿Listo? Y pues si existen los alternos internos, también van a existir los alternos externos. Que los alternos externos lo único que va a cambiar es que están por fuera de las dos rectas. Entonces aquí, si este es el interior, este es el exterior. Entonces, ¿cuáles serían alternos externos? El 2, que está a la derecha de la recta, con el 8 y el 1 con el 7. Es decir, que ellos van a medir lo mismo. 1 y 7 van a medir lo mismo y 2 y 8 van a medir lo mismo. ¿Listo? Listo. Y finalmente vamos a ver por el día de hoy lo que son los ángulos correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes tienen que cumplir las siguientes características. Primero, tienen que estar del mismo lado de la recta secante. Es decir, dos ángulos correspondientes tienen que estar a la izquierda los dos o a la derecha los dos. Listo. Y la siguiente característica es que no son adyacentes, que básicamente quiere decir que no quedan pegados. Es decir, tengo el ángulo 1. ¿Listo? Entonces, para que sea correspondiente, tendría que ser o el 4, el 5 o el 8, porque tienen que estar del mismo lado de la recta. Pero dice que no tiene que estar pegado. Entonces, pues el 4 no puede ser, entonces va a ser correspondiente con el 5. ¿Listo? Y el 4, entonces está del mismo lado de la recta, tiene que ser correspondiente con el 8, porque el 5 estaría aquí pegado y el 1 también. Listo. Ahora del otro lado de la recta, entonces tendríamos que el 2 va a ser correspondiente con ¿cuál? Con el 6. Están del mismo lado de la recta y como que saltan 1. Listo. Y también decimos que el 3, ¿cierto? Es correspondiente con el 7. ¿Y qué característica tienen tanto los alternos internos, los alternos externos y estos correspondientes? Es que si esos ángulos son o alternos internos o correspondientes o alternos externos, tienen que ser iguales. Es decir, este 5 y este 1 miden lo mismo. Si este mide 25 grados, este también tiene que medir 25. Si este 2 mide, por ejemplo, 120 grados, este 6 de acá también tiene que medir 120 acá. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a terminar con esto. Tiene que pasar lo siguiente. Que hagan de cuenta que esto es como unos extremos y medios. Es decir, el ángulo 1 con el 8, que son los extremos, tiene que sumar 180. Y los internos 4 y 5 también tienen que sumar 180. Y lo mismo pasa al otro lado. El 2 con el 7 suman 180 y el 6 con el 3 suman 180. Esto lo vamos a repasar con más calma en la próxima clase, chicos. ¿Listo? Entonces, hasta acá sería la clase del día de hoy, chicos. Muchas gracias por asistir.